sea, la tercera guerra mundial que estamos viviendo es una guerra mental. Lo único que es obligatorio es convertirnos en personas y ser fieles a nuestros valores y a nuestros principios. Pero yo no encuentro como una amenaza que alguien piense de manera diferente a mí. En cuanto tú cambias las ideas y en cuanto ves la vida de otra manera, no te queda más remedio que actuar en coherencia con eso. Cada momento de la historia y cada momento de tu historia tiene más conciencia que el momento anterior. Entonces yo creo que la IA, como en su día Internet, como en su día el ferrocarril, lo que va a permitir es que aquellas personas cuyo valor a la sociedad no esté muy claro, empiecen a ser redundantes. Fíjate, hay un concepto que es nuestro área de interés, que es todo lo que nos interesa, y luego está nuestro área de influencia, que es todo aquello sobre lo que nosotros podemos hacer algo. Cada vez sé más y más y más, y cuanto más tiempo pase, más voy a saber y menos tiempo me queda para aplicarlo. Es como... Nadie sabe el tiempo que le queda, por un lado, y por otro lado, yo no te puedo decir mucho eso porque yo dimití de director general del universo hace tiempo. Creo que hay que hacer un ejercicio de estar en paz con el pasado. Muchas personas no construyen más rápido, más aceleradamente su transformación porque están en guerra con su pasado. Dime algo concreto, cómo se hace la paz con el pasado. Cuando tú entiendes que hay algo más grande que tú y tú entiendes que eres solo una gota del océano, pero que el océano no sería océano sin tu pequeña gota, en lugar de dar una pila de conocimiento enorme, voy a dar el 20 que genera el 80. Pero aprende algo de marketing, aprende algo de finanzas, aprende algo de emprender. Porque esas habilidades siempre te van a ir bien, estés haciendo lo que estés haciendo en la vida. Y cuando llegas al final de las cosas, obtienes una información de mucho más valor. Y a mí me gustaría pensar, y creo que es así, que esto es uno de los valores que tenemos en IPP como comunidad y como organización y particularmente como empresa. ¿Cuánto hay que dedicarle a este programa semanal, diaria o como sea? Medir lo que compras o lo que haces en horas tuyas, eso me cambió totalmente la forma. Yo he visto gente estupefacta. El camino de desarrollo personal, financiero y profesional es un camino solitario. No hay desarrollo profesional ni desarrollo financiero si tú no has hecho antes un trabajo de desarrollo personal. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Jimar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, porque además hoy tenemos un invitado que yo creo que no hace falta presentación, aunque le voy a presentar, pero bueno, yo creo que todos los que están en este canal, la mayoría ya le conocerán. Además es muy conocido, ha escrito 7 libros, o al menos entre él y otras personas en total son 7 libros, si no me equivoco, ¿no? Así muy buenas. Bueno, ya lo habéis visto aquí, Sergio Fernández. Tenemos aquí 2 de sus libros que nos ha traído. Muchas gracias. Un placer. Y nada, vamos a hablar de bastantes cosas hoy contigo y queremos entrar un poco en lo que es la parte de la inversión. Somos inversores, la mayoría que estamos en este canal. La mentalidad de inversor, y además hablaremos un poco del programa de libertad financiera que además empieza ahora, para que nos cuentes también qué podemos esperar ahí, porque justamente el otro día teníamos una entrevista con unos inversores que vinieron aquí al podcast a grabar con nosotros y decían que haber hecho ese máster les había cambiado su visión. Bueno. Y habían empezado. Entonces, luego nos contarás un poquito más de qué va todo esto. Y bueno, lo mismo en la próxima edición me tienes por ahí a mí. Maravilloso, qué bien. Pues nada, Jimar, nos querías contar algo para empezar la entrevista, ¿no? Sí, bienvenido, Sergio. Yo quiero poner en contexto porque vamos a hablar de inversión, pero no podemos hablar de inversión sin hablar de sistema educativo. Vamos a empezar por la educación. Entonces, yo soy rockera de corazón. Y entonces este podcast lo quiero empezar poniéndonos en situación año 1979. Sale en el Reino Unido en noviembre un disco que cambiaría la historia del rock y que se convertiría en clásico, que es The Wall. The Wall de Pink Floyd tiene una de las, porque es una ópera rock, y una de sus canciones, que es Another Brick in the Wall, que es otro ladrillo en la pared, parte 2, habla justamente, tiene en su estrofa que we don't need no education, no necesitamos educación, no necesitamos que nos controlen el pensamiento. 1976, ¿eh? En el 1982 nace la película, o hacen la película, que viene a ser la película de este disco. Y en una de las escenas, porque esto sería como las arias de la ópera, ¿no? Entonces, en la escena de Another Brick in the Wall, parte 2, lo que hacen es lo siguiente. Muestran a chicos en fila india, ¿no?
encima de una cinta transportadora, como de esas de mercancía, como si fuese una grande fábrica. Estaban los chicos uno detrás de otro, pasaban por una pared y salían sentados en pupitres sin identidad, porque llevaban máscaras. Y al final de esa línea, como línea de producción, salían, se convertían en carne picada, ¿no? En el año 2014, Sergio Fernández, en su libro Vivir con Abundancia, tenemos aquí, que lo tenemos allí, escribe: la era industrial uniformó a la población, los convirtió en piezas intercambiables de una máquina llamada economía. El sistema educativo actual no se diseñó para formar seres humanos libres y conscientes, sino para formar trabajadores estandarizados, intercambiables y sumisos en cadena de producción. Año 2025, 46 años después de The Wall, 11 años después de tu libro, seguimos igual. Es otro siglo, es otro milenio y es el mismo sistema educativo. Es el mismo para quien elige que sea el mismo. Y esta es la magia del siglo XXI. Podemos ser piezas intercambiables en un sistema llamado economía, pero la decisión de seguir ahí es nuestra. Y claro, por supuesto, el juego está amañado, porque si no, no podríamos explicarnos que tantas personas sigan tomando la decisión de estar ahí. Pero ojo, porque es que si seguimos diciendo que el sistema genera ese tipo de consecuencias, que es que nos acabamos convirtiendo en carne picada o en un ladrillo intercambiable en un muro, echamos la culpa al sistema. Y esto es un discurso que es adictivo porque mucha gente dice, pues por fin ya he encontrado el culpable. Bueno, pues ahora en vez de mi jefe o mi padre, pues ahora es el sistema. Y yo digo, sí, pero es que son las dos cosas. O sea, ¿el juego está amañado? Sí. ¿El sistema espera eso de ti? Sí. ¿Tienes posibilidades de salir? Sí. ¿Tienes el acceso a la educación que te permite crear una nueva vida? Sí. Y las dos cosas son verdad. Entonces, mucho ojo, porque si no nos convertimos en un nuevo tipo de víctima, con un poco más de conciencia, con un poco más de apertura de mente, pero víctima al fin y al cabo. Entonces, para mí, ¿cuál es la clave de esto? Es entender dos conceptos. El primero es el concepto de libre albedrío. Los seres humanos, por el mero hecho de venir al planeta Tierra, y como seres divinos que somos, tenemos el acceso a la posibilidad de tomar en cada momento una decisión en función de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. No tenemos la posibilidad de elegir siempre lo que ocurre a nuestro alrededor, pero siempre tenemos la posibilidad de elegir qué respuesta vamos a dar a lo que ocurra a nuestro alrededor. Entonces tú dices, oye, vivimos en un sistema en el que las personas son programadas para que sean ladrillos intercambiables. Sí. ¿Y tú cómo vas a responder a eso? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a poner Netflix o vas a educarte? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a aprender habilidades nuevas o vas a seguir quejándote? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir en el trabajo de siempre que no te gusta o vas a invertirte en una nueva vida? Y eso es importante entenderlo. De la misma manera que es importante entender que vivimos en lo que un amigo le llama, Raymond Samson, le llama el planeta granja. Dice, de la misma manera que los humanos tienen granjas donde estabulan vacas o ovejas o lo que sea, hay unos amos del mundo, hay unos seres que dirigen esto que estabulan humanos. Y entonces los tienen ahí para ordeñarles a base de impuestos, a base de tiempo y para sacar y extraer riqueza de su creatividad, de su tiempo, de su trabajo. Entonces, las dos cosas son verdad. Lo digo porque es que si no, acabamos en un discurso en el que, bueno, pues como todo está mal, pues ya está, que se acabe el sistema. Bueno, y la pregunta es, ¿y tú en eso qué haces? Porque, y aquí viene la magia, vivimos en el momento de la historia de la humanidad con mayor número de posibilidades. O sea, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos, ni el rey más poderoso de hace poco fui a ver el Palacio de Aranjuez y salía el carromato, no sé ni cómo llamarlo, en el que la reina Isabel II viajaba de Madrid a Aranjuez para ir allí a su palacio. Y el carromato es 100 veces peor que el peor coche que se vende en este momento en Europa. ¿Sabes? Entonces es como en 100 años o en 150 o en 200 años el planeta Tierra ha avanzado un montón. Y una de las cosas mágicas es que hoy tenemos acceso a una información muy poderosa. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Y yo que soy padre, ¿qué puedo hacer? Mi hijo tiene 8 años, va al colegio, evidentemente, un colegio público. ¿Qué puedo hacer yo para intentar reconducirle? Aparte de que yo en casa intento contarle, pues, yo soy inversor, libre financieramente gracias a las inversiones, tal. Yo intento explicarle, cuando me compro un piso, por ejemplo, para alquilar, le intento explicar por qué a mí alguien está dispuesto a pagarme por un sitio en el que él va a vivir y cómo yo consigo ese dinero
y cómo en vez de gastarme el dinero, como él dice, ¿no? Pues nos vamos a Dubái, que ahora está con nos vamos a Dubái, que se quiere ir a Dubái. En vez de usar ese dinero todo para lujos, digo, no, tengo que invertir también porque esto es algo para el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos los padres encauzar o darles herramientas a nuestros hijos para que puedan salir de ese establo? Yo lo primero que te diría es que no hay mucho que hacer. Básicamente lo único que hay que hacer es ser nosotros el ejemplo que queremos ver en el mundo. Entonces, hay muchas personas que están empeñadas en darle un discurso a los demás, a sus hijos, a sus padres, a sus seguidores en el canal de YouTube, y nada de eso me parece mal. Yo también tengo un canal de YouTube, si me preguntan respondo, etcétera. Pero lo que digo es que en el fondo lo que uno dice es muy poco importante. De cara a los hijos, pero ojo, también de cara a la comunidad, de cara a los clientes, de cara a tus amigos, de cara a tu jefe, de cara a todo el mundo, lo que dices es lo menos importante. Lo más importante es la energía con la que tú estás en el mundo. En segundo lugar, lo más importante es lo que tú haces. Y en tercer lugar, pero solo en tercer lugar, lo más importante es lo que dices. Entonces, en realidad, da un poco igual lo que digas, porque tu hijo, y si tiene 8 años, ya está en el segundo septenio y está en una etapa madurativa diferente a la de los primeros 7 años de vida, en realidad lo que está mirando todo el rato y lo que está observando, sobre todo a través de imitación, que es el mecanismo fundamental que tenemos los seres humanos para aprender en este planeta, está viendo quién tú eres. Entonces da igual lo que tú digas, porque en realidad lo que estás viendo es la persona que tú eres. Y prepárate porque en unos años, y yo también me preparo que soy mi padre, no solo estará observando, sino que estará escrutando y viendo permanentemente si hay incoherencias entre lo que somos, entre lo que hacemos y entre lo que decimos. Y no nos pasará en ninguna. Entonces tú dices, ¿cuál es la mejor manera? Digo, la mejor manera es llevar una vida coherente, en la que haya una alineación de valores y en la que le puede gustar lo que digamos o le puede no gustar, que en muchas ocasiones no le gustará, pero no hay fisuras, es coherente. O sea, cuando yo le digo a mis hijos, oye, hay que irse a la cama, ellos no me pueden decir a mí, no, pero es que tú no te vas. No es que yo me voy, es que yo soy el primero que me voy. Te podrá gustar o te podrá no gustar, pero yo lo hago. Oye, hay que levantarse para hacer lo que tengamos que hacer. No me pueden decir, oye, tú no lo haces. Entonces les gustará más o menos, pero en el discurso no hay fisuras. Entonces, ¿qué les decimos? Da igual lo que les digamos. En realidad lo importante es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Pero no hay fisura en casa, pero sí hay fisura con lo que ven fuera de casa, porque inevitablemente son parte de este sistema educativo, al menos la parte obligatoria. Y digamos que Lo único obligatorio es pensar, ¿eh? Hay muchas personas que deciden saltarse eso y lo logran y lo consiguen, y hay multitud de ejemplos. Lo digo también porque estemos pendientes de lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Lo único que es obligatorio es convertirnos en personas y ser fieles a nuestros valores y a nuestros principios. O sea, lo digo porque hay decenas, miles de personas en todos los países del planeta que deciden tomar otras opciones. Yo no digo que eso esté bien o que esté mal, ¿eh? O sea, que yo no entro a juzgarlo ni tengo una opinión. Yo bastante tengo con mi vida como para opinar sobre la de los demás. Pero que lo que digo es que incluso eso que llaman obligatorio, hay muchas personas que dicen, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto y mis hijos no van a pasar por ahí. ¿Y qué opciones tienen? Entonces, hay muchas. Yo no soy experto en eso ni pretendo dar discursos de eso. Lo único que digo es que hay opciones. O sea, que hay muchas personas que están tomando caminos diferentes. No digo ni que sean mejores ni peores, ¿eh? Lo que digo es que hay muchas... Igual, es como el que dice, pero es que es obligatorio tener un trabajo. O no, no sé. Hay personas que toman otras opciones. El hecho de que el 90% de la población, o cerca del 95%, decida tener un trabajo y solo en torno a un 5, un 10% de la población decida trabajar por cuenta propia o ser empresario, eso no convierte que la única opción sea tener un trabajo. Es la opción que decide la mayoría, pero no es la única. Te he interrumpido, pero me parecía importante porque a veces damos por hecho cosas que es como, ¿esto es obligatorio? Bueno, o no. O sea, hay otras opciones. Bueno, la ley en España te dice que todo niño mayor de 5 años tiene que estar en un colegio, si no puedes tener problemas. Podrías tener problemas si no te informas y si no sabes hacer las cosas. Insisto, es que no es mi campo ni quiero hacer un asunto de eso, pero que es que la evidencia demuestra que hay muchas personas que tienen otras vidas y otros sistemas de educación y otras maneras de hacer las cosas. Yo tengo una amiga pero ella vive en Estados Unidos y ella hace homeschooling a sus hijos, bueno, a uno de sus hijos. Pero yo eso no lo he visto aquí en España. Por eso digo que a veces los niños, pues, puedes tener una directriz muy clara en tu casa, pero luego cuando sales y compartes y comparas con lo que hay en el colegio, entonces allí es donde hay las fisuras, ¿no? Pero yo creo que, pero vamos a ver, yo creo que es que lo que no podemos hacer es evitar que el niño salga y vea el mundo que hay. De la misma manera que yo no puedo sustraerme del mundo que hay. O sea, el mundo es un manicomio y eso ya lo sabemos. Entonces, ahora la cuestión es cómo vivo yo en el manicomio. La cuestión no es me voy del manicomio. O sea, es que hay una sutil diferencia. Entonces la historia es
vivir en este mundo sin ser de este mundo, vivir en el manicomio sin estar loco, ser capaz de generarme mi propia vida con mis propios principios, valores y con mi propia actividad y con mi propia manera de ver el mundo sin dejarme atosigar o influir o enfadar por lo que está pasando ahí fuera. Entonces, claro que el mundo está loco, pero es que nuestro trabajo es eso. O sea, como, oye, vamos a un supermercado y el 90% de las cosas que hay ahí no se deberían comer en una vida medio razonable. Bueno, pues mi trabajo es enseñarle eso a mis hijos. Pero yo no les voy a decir, oye, no vayamos nunca a un supermercado, que yo no voy mucho, dicho sea de paso, pero bueno, ¿sabes? Que es como, no vayamos nunca. No, pues es que si vamos, o paramos en una gasolinera, que me pasó hace poco. ¿Sabes? ¿Esto qué es? Pues yo, pues mira, es veneno. Eso es veneno. Y el señor de la gasolina me miraba mal. Digo, bueno, yo lo siento, si usted no vendiera veneno, yo no tendría que dar esa respuesta. Pero es que es veneno. Y entonces se lo explico. Pero, ¿y papá, y por qué venden veneno? Bueno, porque da un subidón de azúcar y entonces la gente que no tiene vida, pues se cree al tomar el azúcar que tiene una vida, etc. Yo se lo explico. Y ya está. ¿Esto es el único punto de vista correcto? No. ¿Tengo algo en contra de que alguien tome eso? No. ¿Soy yo el único que tiene la verdad? No. Pero si me pregunta, lo digo. Pero no le voy a decir, no, quédate en el coche y no entres, porque ahí dentro todo lo que se vende es veneno. Pues no, pues que vengan conmigo. Y de hecho yo, una cosa que me gusta mucho con mis hijos es llevarles actividades de la vida real. Yo siempre que puedo me los llevo a prácticamente todo. Me los he llevado desde notarías a trabajar, y son muy pequeños, ¿eh? No siempre lo hago. Hoy, por ejemplo, no corresponde, pero si correspondiera, estarían aquí. Entonces yo me los llevo a todo lo que puedo. ¿Por qué? Porque quiero que estén enfrentados a circunstancias de la vida real y mejor que lo hagan conmigo a que se enfrenten dentro de unos años y no sepan cómo enfrentar eso. Luego, cuando toque la adolescencia, pues estarán en contra, lógicamente, porque es lo que tocará de todo lo que yo he dicho y su madre y tal. Pero, no, o sea, bueno, pues vale, pero mi trabajo no es sustraerles del mundo real. Mi trabajo es decirles, mira, la gente ahí fuera vive con esos cánones y vive con esos criterios. Y tú tienes que saber que existe el bien y el mal, y tienes que saber que existe lo bueno y lo malo, y tienes que saber que tienes libre albedrío para elegir entre A y B. O sea, que es como enseñarlos a vivir tal vez en la dualidad, si se quiere. No sé si enseñar a vivir en la dualidad, no sé, o sea, es es mostrar que en el mundo hay muchas opciones y que escojas la opción que escojas vas a tener una consecuencia. Eso yo diría que creo que es el tema. Pero no sé, pregúntame dentro de 20 años, que mis hijos son muy pequeños todavía, no sé. Y con esto de, bueno, hay gente que toma unas opciones, hay gente que toma otras. La mayoría de la gente toma unas opciones que, entre comillas, son lo que se dice normal, ¿no? Lo que habla todo el mundo, que lo normal es tal, lo normal es cuál, ¿no? Pues lo normal es tener un trabajo, lo normal es irte una vez de vacaciones al año, eso es lo normal. Pero si todo el mundo se diese cuenta de que hay más opciones y todo el mundo dejase de hacer lo normal, entre comillas, ¿este sistema se podría mantener? Deberás preguntarle a Dios, supongo, esa pregunta. Yo, desde luego, no tengo la respuesta, pero mi intuición me dice que sí. Yo no creo que hayamos venido a... O sea, claro, la pregunta es, oye, si tal y como estamos funcionando, esto más o menos funciona, si cambiamos las reglas del juego, ¿esto se podría caer? Y la respuesta es, creo, pero no lo sé. La respuesta es, probablemente se caiga la manera en la que está funcionando. Pero es que la esencia de la vida es el desarrollo. ¿Sabes? Es como si alguien en la Edad Media hubiera dicho, oye, pero si inventamos un método de transporte más rápido, entonces, ¿qué hacemos con las caballerizas? ¿Sabes? Pues no sé, pues reconvertiremos las caballerizas a casas, como han hecho en el centro de Londres. Yo qué sé, inventaremos algo. No sé qué haremos, pero inventaremos algo. Lo que parece inevitable es que toda la historia de la humanidad y toda la historia nuestra de cada una de nosotros como persona va hacia el desarrollo. O sea, cada momento de la historia y cada momento de tu historia tienen más conciencia que el momento anterior. Entonces, como que parece que aunque vamos lentos, porque es verdad que vamos lentos, o al menos a mí me da la sensación de que vamos lentos, pero siempre vamos como hacia niveles superiores de desarrollo. Entonces, en un nivel de desarrollo superior, lo que antes era un problema ahora deja de serlo. Y lo que antes no sabías cómo resolverlo, ahora sí sabes cómo resolverlo. Sí, lo que tú no sabías resolver con 15 años, con 20 sí lo sabes resolver. Y el problema que con 20 no sabes resolver, con 25 sí lo sabes resolver, etc. Entonces, lo que hoy en día vemos como un posible problema, en el futuro encontraremos una solución para eso como sociedad. Yo hablaba más por el tema que decíamos antes, ¿no? De que hay gente arriba que es los que nos están metiendo en establos y demás. Claro, intentar desbancarlos es bastante difícil. Y yo entiendo que si empezase a ver muchas vacas que se te van del establo, de alguna forma intentarías volver a meterlas dentro, ¿no? Lo vemos mucho con la tele y eso, que siempre te están intentando meter miedo, que es la principal forma de tenerte en un sitio es, oye, esto
no hagas eso, que es muy malo. Claro, si consiguiese mucha gente romper eso, al final llegan en el punto en el que si no controlan a la mayoría, lo mismo caen ellos. Es que yo no sé qué pasará, o sea, insisto, eso se lo tendrás que preguntar a Dios o a quien corresponda, yo no tengo ni idea, pero lo que sí que sé es que no hay nadie que pueda esclavizar a un humano que sabe que es divino y que es libre. Eso sí lo sé. Porque al final tú piensas que la mayor parte de las herramientas de control que hay hoy en día son mentales. O sea, la tercera guerra mundial que estamos viviendo es una guerra mental, no es una guerra física. Por supuesto que hay guerras físicas también, pero la principal guerra la están librando los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, puesto que la principal herramienta de dominación son las ideas, en cuanto tú cambias las ideas y en cuanto ves la vida de otra manera, no te queda más remedio que actuar en coherencia con eso. Con lo cual yo no sé qué pasaría. Fíjate, no sé qué pasaría, no sé qué pasará cuando eso suceda, porque es inevitable que va a suceder. Lo que yo no sé si va a suceder en 10 años, va a suceder en 100 o va a suceder en 10.000. Eso no tengo ni idea, pero es inevitable que va a suceder, porque es que hay cosas que es inevitable que sucedan. O sea, es inevitable que haya ideas que... O sea, es inevitable que las ideas mejores triunfen sobre las peores. Lo que pasa es que a veces tardan 500 años, o tardan 1000 años, o tardan lo que tarden. Entonces yo no sé cuándo pasará eso, no tengo ni idea. De todas maneras, yo creo que a veces, o sea, fíjate, hay un concepto que es nuestro área de interés, que es todo lo que nos interesa, y luego está nuestro área de influencia, que es todo aquello sobre lo que nosotros podemos hacer algo. Y yo creo que, en mi opinión, la energía tiene que estar más puesta en el área de influencia que en el área de interés. ¿Por qué? Porque en el área de interés a mí me puede interesar que la sociedad mejore, pero yo no puedo entrar en el quinto A y obligarle a mi vecino a que lea. Ni puedo ni debo, por cierto. Entonces, es como, mira, mi área de interés sería que todo el mundo tuviera más educación financiera, más educación sobre salud, etcétera. Ese puede ser mi área de interés, pero ¿cuál es mi área de influencia? Pues básicamente yo, mi familia, mis clientes y poco más. Entonces yo prefiero llevar como la energía a mi área de influencia. ¿Qué puedo hacer yo? Porque, y aquí viene lo mágico, cuando tú te centras en tu área de influencia, tienes mucha más influencia sobre tu área de interés. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Si tú haces muy bien lo que tienes que hacer, de repente empiezas a influir en más personas. Te centras en sacar tu negocio adelante, pues puedes dar más puestos de trabajo, puedes generar condiciones de trabajo más dignas para más personas, puedes hacer las cosas mejor para tus clientes, con lo cual lo que era tu área de influencia de repente empieza a cambiar el mundo en tu área de interés. Y yo creo que hay demasiadas personas poniendo el foco en el área de interés, haciendo muy poco en el área de influencia. Oye, la sociedad... De hecho, o sea, todas estas conversaciones de café, lo que debería hacer el presidente de gobierno, lo que debería hacer el no sé qué. Yo digo, pues si empezamos por ti y por mí, digo, porque yo no sé tú, pero yo con liderar mi vida tengo más que de sobra. O sea, yo todas las mañanas me levanto y tengo una pila de cosas por hacer, de tareas, de reuniones, de cuidar de mis hijos, y eso, o sea, abro el ojo por la mañana y arranco en menos 50 tareas. Digo, bastante tengo con eso como para ponerme a pensar a ver lo que tiene que hacer el otro. No, puedo tener una opinión, pero creo que la energía es más interesante que esté puesta en el área de influencia. Desde luego es donde yo trato de tenerla. Sí, yo ese tipo de conversaciones se intenta dejarlas. En cuanto me rebaten más de 2 veces, ya digo, no tiene interés. Decías antes una cosa y es una cosa que yo he pensado muchas veces, que decías, lo que ahora sabes, con 15 no lo sabías, lo que luego con 30, luego con 40... Y esto yo ahora, bueno, tampoco que sea viejo, ¿no? Pero ya he pasado los 40 y empiezas a tener una visión de, ahora que empiezo, entre comillas, a dominar esto, cada vez dices, me queda menos tiempo, cuando más cosas sabes y dices, joder, ¿por qué he tardado 40 años? Si esto lo sabes desde los 10 sería la leche, pero claro, esto es el ciclo de la vida, ¿no? Y muchas veces pienso vale, cada vez sé más y más y más, y cuanto más tiempo pase, más voy a saber y menos tiempo me queda para aplicarlo. Es frustrante, ¿no? Que llegas a ese punto de conocimiento de muchos temas, pero cada vez tienes menos tiempo para aplicarlos. Nadie sabe el tiempo que le queda, por un lado, y por otro lado, yo no te puedo decir mucho eso porque yo dimití de director general del universo hace tiempo. Entonces yo digo, mira, la vida está montada así, digo, pues yo no me voy a pelear. Es como si digo, oye, qué pena que el árbol tarde mucho en crecer. Digo, pues mira, no sé, es que crecen a la velocidad a la que crecen. Oye, qué pena que el sol, en vez de por el este, no salga por el sur, porque entonces me daría el sol en el dormitorio. Digo, pues mira, no sé, el sol sale por el este. O sea, como que yo le tengo una confianza, yo creo que lo más que te puedo decir es que yo le tengo una confianza muy profunda a la vida. ¿Sabes? Como que digo, pues si la vida me ha dado para saber esto ahora, pues es que antes no estaba preparado. Y de todas maneras, si miramos con un mínimo de honestidad a nuestro pasado, nos daremos cuenta de que nos llega el conocimiento que nos llega cuando estamos preparados para utilizarlo y cuando estamos preparados para incorporarlo.
De hecho, es frecuente que personas que hacen un proceso de desarrollo personal y profesional, en algún momento, cuando incorporan algo y tienen ese momento ajá, que dices, wow, acabo de entender esto, si se cuentan verdad, con frecuencia han llegado a esa idea. O sea, la primera vez que les llegó esa idea no fue ayer, fue igual hace 5 o hace 10 años. Y eso nos ha pasado a muchos, que dices, eso me lo contó, me acuerdo que me lo dijo no sé quién, ese libro lo cogí, no me lo acabé, esto me habló mi vecino, mi amigo, mi no sé qué. O sea, como que en realidad cuando te llega eso es cuando estás preparado para incorporarlo. Y luego, por otro lado, yo te diría que creo que hay que hacer un ejercicio de estar en paz con el pasado. O sea, muchas personas no construyen más rápido, más aceleradamente su transformación porque están en guerra con su pasado. Claro. Y eso nos ha pasado a todos, que de repente dices, joder, ¿yo por qué tomé la decisión de ir por el norte cuando era por el sur? Bueno, pues porque es la que tomaste. Pero lo importante no es eso, lo importante es que hasta que tú no estés en paz con que tomaste norte en lugar de sur, hasta que no estés en paz con eso y estés realmente cómodo y entiendas que eso tuvo un porqué y un para qué, y entiendas que esa fue la mejor decisión que pudiste tomar, es como que tu vida va frenada. Pero por contra hay como una magia, que es que tú de repente dices, mira, yo no sé por qué me ha llegado este conocimiento con 40, lo tengo aquí, o con 34, o con 62. Da igual, aquí lo tengo. Estoy en paz con el pasado. ¡Boom! Hay una cosa como que se coloca y te turboacelera. Porque cuando ese conocimiento y ese cambio consciencial es real, a mayor nivel de conciencia, más rápida es la transformación y más rápida es tu capacidad de materializar cambios. Entonces, cuando tú accedes a un nivel de conciencia superior, lo que antes te llevaba 10 años, ahora te lleva un año. Lo que antes te llevaba 20 llamadas, ahora te lleva una llamada. Es como que todo va más rápido. Entonces, no hay nada de lo que preocuparse porque dices, claro, tú dices, si hubiera tenido esto con 20 años, ya, pero no lo tuviste. A cambio, ahora lo tienes y puedes hacer lo que antes hiciste en 20 años, ahora lo puedes hacer en 2 años. A ver, retomemos eso de la paz con el pasado porque me acabas de tocar un punto ahí. Dime algo concreto, cómo se hace la paz con el pasado. Porque es como un autoflagelarse, ¿no? Es que hice esto mal y aquello mal y esto otro mal. Y está bien, y te das cuenta que sin eso que hiciste, mal o bien, sin ponerle carga emocional, estás donde estás ahora. Ay, pero hubiese llegado antes. Yo creo que hay un ejercicio que hay que hacer, y lo digo de corazón, que es revisar tu pasado y revisar las relaciones que has tenido y revisar la relación con tus padres, o sea, revisar todo lo que tiene que ver con el pasado y hacer un ejercicio de aceptología, hacer un ejercicio de amar lo que es, citando a Gerardo y a Byron Katie, ¿no? Entonces es como esa cosa como de aceptar lo que es, de amar lo que es. Mira, el libro de Amar lo que es igual te sirve. Pero básicamente es esa cosa de entender que todo lo que pasó tuvo un porqué y un para qué. A mí me gusta decir que hay un momento de la vida en el que tú no puedes seguir resolviendo problemas materiales con un paradigma meramente material. Hay un momento de la vida en el que tú solo puedes explicar tu vida y resolver los problemas de la vida con un paradigma espiritual. Entonces, se hace muy cuesta arriba a partir de un momento de la vida vivir sin un paradigma que incluya lo trascendente, que incluya lo espiritual, que incluya el legado, que incluya una inteligencia superior. Llámale, que cada uno le llame como quiera, no vamos a pelear ahora por cuestiones semánticas, pero entender que hay algo que es más grande que tú. Entonces, cuando tú entiendes que hay algo más grande que tú y tú entiendes que eres solo una gota del océano, pero que el océano no sería océano sin tu pequeña gota, cuando tú eres capaz de entender eso, eres capaz de entender que esas decisiones que tomaste son perfectas y fueron perfectas para ser la persona que eres hoy, que a su vez es perfecta. Porque tú fíjate que hay un conflicto enorme para muchas personas que es que piensan que no son perfectas tal y como son en este momento. Entonces yo te digo, tú tal y como eres ahora eres perfecta. Pero es que es importante entender esto. Esto no significa que no puedas ser mejor mañana o que puedas mejorar en algunas cosas mañana. Pero tal y como eres hoy, eres la cumbre de la perfección de lo que puede ser o de lo que pudo haber sido. Entonces, para que eso haya sido, ha sido necesario pasar por todas esas decisiones en las que tú hoy, con tu nivel de conciencia actual, piensas, como hemos pensado todos en algún momento, que tomaste la decisión equivocada. Pero es que tú tomaste la decisión correcta con tu nivel de conciencia de aquel entonces y con las posibilidades y recursos de los que disponías en aquel momento. Por lo tanto, aquella decisión fue correcta. Lo que pasa es que tú hoy tienes una visión más amplia y piensas que las cosas podrían haber sido de otra manera. Pero es importante como confiar en la vida, confiar en el proceso de la vida. Hay algo como que a veces nos ponemos desde un sitio muy de ego, como de yo sé más que la vida, aquello no tuvo que haber pasado, esto es así, esto es asá. Y yo digo, sí, está bien, pero esa es una buena idea, pero me parece mejor idea todavía
ser capaz de entender que lo que hiciste estuvo bien. Y como de juez, ¿no? También estamos a cada rato juzgando todas las acciones nuestras propias de los otros y obviamente por esa tela de juicio pasan nuestras acciones del pasado, que creo que es El juzgar nos aleja de la abundancia. Esto está comprobadísimo, esto no me lo he inventado yo, esto se sabe. Cada vez que estamos juzgando el mundo, nos estamos alejando del mundo. Y por tanto, lo que estamos haciendo es no solo juzgando el mundo, sino juzgando una parte de nosotros que no aceptamos. Lo repito, cuando yo estoy... Hombre, una cosa es que uno tenga preferencia, y eso está claro, pero hablo de ese juicio como de enfado, como de, pues esta pareja no la tenía que haber tenido, mi padre no me habló bien, mi jefe no me pagaba lo suficiente, esa cosa como que hay enfado, ¿sabes? Cada vez que hacemos un juicio sobre el mundo, en el fondo lo que estamos haciendo es un juicio cargado energéticamente, ¿eh? Que tu jefe igual no te pagó bien y está bien, pero tú lo comentas, oye, pues cuando yo trabajé, pues yo creo que, no sé, bueno, pues ya está, todos hemos pasado por cosas de esas, pero hablo cuando estás ahí como enganchado a la emoción, cuando hay una carga energética alta, en realidad tú lo que estás juzgando no es el mundo, en realidad lo que estás juzgando es tu sombra, una parte de ti a la que no eres capaz de acceder. Y como no eres capaz de acceder, la ves fuera reflejada todo el rato. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Lo que no soy capaz de ver dentro, lo veo fuera. Porque es más fácil verlo fuera. Entonces, yo estoy juzgando fuera cuando lo juzgo con inquina, con carga energética, etc. Estoy viendo fuera lo que no soy capaz de sanar dentro. Entonces, este nuevo paradigma, realmente, cuando uno lo entiende, se da cuenta de que no hay tantas cosas que juzgar ahí fuera. Al margen de que las hay. O sea, que bueno, que el mundo es un manicomio, que podría ser mejor, que hay unos cuantos que gobiernan, que lo hacen de una manera determinada, es que eso son obviedades. Pero cuando hay esa carga energética es porque hay algo dentro de nosotros que no está sanado. Porque cuando algo dentro de nosotros se coloca y se ordena, a ti no te hace falta estar juzgando fuera todo el rato lo que sucede, ni te apetece estar señalando con el dedo, ni te apetece perder energía en discusiones que no conducen a nada, ni te apetece estar juzgando tu pasado, ni te apetece estar revisitando tu pasado. Estás tan en paz con lo que hay en este momento y con lo que está por venir y por construir que lo único que sientes es ilusión por este momento y por lo que venga luego. Y el pasado, pues ya está. Pero eso requiere de un trabajo. Por eso yo siempre digo que no hay desarrollo profesional ni desarrollo financiero si tú no has hecho antes un trabajo de desarrollo personal. Por eso todas las formaciones que dirijo, he dirigido y que probablemente dirigiré siempre tienen al principio una parte de desarrollo personal. Las personas se apuntan a mis formaciones típicamente por el final. Oye, yo quiero ser libre financieramente. Y cuando entran, miran así un poco como de, mira, me fío de ti porque me caes bien y tienes gafillas y bueno, venga, va. Y esta parte del desarrollo personal la voy a hacer porque, bueno, venga, va. Pero a mí dame la chicha. Y cuando pasan por ahí, entienden que no puede haber desarrollo financiero si no hay desarrollo personal. Y este es un ejemplo. Muchas personas no consiguen construir un futuro porque tienen un drenaje energético profundo con su pasado. Entonces yo no tengo energía disponible vital para disfrutar del presente y para estar presente aquí y para construir mi futuro si estoy todo el rato pendiente del pasado. Y tú piensas qué cantidad de seres humanos en el planeta están pendientes del pasado. Bueno, ya sabéis que Sergio Fernández tiene un seminario sobre libertad financiera en el que aporta muchísimo valor en 4 días, que os podéis apuntar totalmente gratis con el enlace que tenéis aquí en la descripción, donde os va a hablar de cómo funciona el dinero, de por qué todavía no sois libres financieramente, y os va a dar muchas herramientas totalmente gratis. Evidentemente luego si queréis profundizar tiene los máster, pero solo con esos 4 días os aseguro que vais a cambiar la forma de entender el dinero, la forma en la que vosotros percibís todo esto que nos están contando de la sociedad, de cómo nos trata, y os vais a llevar unas herramientas para empezar vosotros a gestionar toda vuestra libertad financiera. Si están interesados, denle clic aquí y empiezan ese nuevo camino hacia la libertad financiera. Pero además hay culturas que como que te obligan a eso. Yo lo voy a decir, mi familia es italiana y mi familia vive todo el rato en tiqui, pero en el pueblo, o sea, porque ayer además lo estábamos hablando el domingo, es que en el pueblo de mis abuelos y en el pueblo de los abuelos de mi cuñado es lo mismo. O sea, hay culturas en las que el autoflagelarse está como bien visto o como es parte de la cultura, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Yo el otro día leí un prompt que hacerle a ChatGPT. Y bueno, yo uso mucho ChatGPT para cosas más de trabajo y demás, pero te decían, si usas este prompt, dice, lo mismo descubres algo de ti. Que era más o menos algo así. Lo dejaré en la descripción por si alguien lo quiere probar. Que era,
dime algo, algo de mí que yo no sepa que podría usar para ser mejor de todas las cosas que hemos visto, ¿no? Y me dijo una cosa y dije, ¡ay, va! O sea, me volvió la cabeza porque me dijo, tú eres muy crítico con los demás y quieres que los demás sean muy perfeccionistas y que lo hagan muy bien, pero muchas veces tú no te impones eso a ti mismo. Y a lo que estamos hablando ahora, Es ¿no? lo que estamos viendo. Vemos fuera lo que no hemos sido capaces de sanar dentro. Sí, sí. Y dije, joder, digo, tienes razón. Es que lo peor es que digo, sí es que tienes razón, porque es verdad, porque a mí me gusta que se hagan las cosas muy bien. Y luego yo decía, que no te impones a ti mismo los mismos estándares que impones a los demás. Y yo me impongo estándares, pero hay veces que, bueno, como soy yo, ¿no? Pues Pero sí, a los demás tiene que ser todo bien, no sé qué, y luego llego yo y no lo hago, es como, bueno. Ese mecanismo psicológico se llama proyección y es que proyecto en los demás, veo en los demás lo que no he sido capaz de ver en mí mismo. Sí, sí. Pues me lo dijo ChatGPT, o sea que... O sea que nos estamos viendo nosotros mismos en todas las personas que vemos, básicamente. Es que la única posibilidad es encontrarte contigo todo el mundo, con todo el mundo con el que te encuentras y todo el rato en el mundo. En realidad no existe un mundo. Alguien habrá entrado en esta calle y habrá visto unas cosas. Otro habrá entrado y habrá visto otros. O sea, cada uno lo que hace es ver fuera todo el rato lo que lleva dentro. Pero esto no me lo he inventado yo, esto está inventadísimo. O sea, el que haya entrado en esta calle y sea arquitecto habrá visto edificios. El que haya entrado en esta calle y sea sociólogo habrá visto personas. El que haya entrado en esta calle, ya sé que uno es algo más que un arquitecto y que un sociólogo, pero bueno, sígueme el que haya entrado en esta calle y sea psicólogo habrá visto eso. El que haya entrado en esta calle y esté enfadado habrá visto personas enfadadas. El que haya entrado en esta calle y esté feliz se habrá fijado que los pajarillos cantaban y hacía un sol precioso. Cada uno habrá visto una cosa y la calle es la misma. O sea, no existe una realidad, existe nuestra realidad. Lo que nosotros vemos Existen tantas realidades como personas. Es Pero lo es que que esto creemos es que esto es bastante. Es que uno de los principios generadores de este mundo es el mentalismo. O sea, al final vivimos en un mundo que se genera en las ideas. O sea, las ideas y las creencias que tú tengas las vas a estar proyectando fuera permanentemente. Entonces, tú necesariamente vas a ver un mundo diferente al mío. Pero esto no está ni bien ni mal. Esto es lo que es. Y tú vas a ver cosas que yo no veo y al revés. Y por eso las personas somos diferentes. Pero aquí viene la magia. Si yo cambio mi manera de pensar, cambio mis resultados y cambio el mundo. Entonces, el truco de todo esto está en cambiar tu manera de pensar. Por eso hay tanta insistencia desde los medios de control social de que las personas piensen de una manera. Y por eso la batalla ideológica que se está dando en este momento en el planeta es tan importante para que las personas piensen de una determinada forma. Porque si tú consigues que las personas piensen de una determinada forma, todo el mundo terminará yendo hacia allá. Porque lo que materializamos fuera es lo que vemos y lo que pensamos dentro. Entonces, si yo pienso de una determinada manera, es inevitable que yo voy a acabar consiguiendo resultados en esa línea. Pero ¿cómo integramos las realidades de los demás? Porque, claro, yo soy arquitecto y veo edificios. Yo digo, ahí hay edificios. Y viene el sociólogo, no, pero mira, ¿cuántas personas hay? Yo digo, no, ahí hay edificios. No, ahí hay personas. ¿Cómo nos integramos? Pero ¿y para qué te querrías pelear con alguien? Tú ves un edificio, está bien, el otro ve una persona, está maravilloso. A la gente le gusta pelear. Yo lo tengo comprobado y sobre todo tú lo verás en cuanto te expones en redes. Nosotros recibimos muchos comentarios de nos ha gustado vuestro episodio o he aprendido mucho, pero recibimos muchísimos de odio gratuito hacia, pues es que lo que hacéis está mal. O es que, y yo a esos, lo tengo dicho también a ella, de los de odio no se responden. Porque la gente que viene a meter odio no viene a aportar, viene solo a quitarse su frustración intentando ver que es mejor que otro, ¿no? Porque a nosotros nos dicen, sois especuladores porque compréis casas. O es que esto que estáis diciendo es una tontería porque no sé qué. Y yo digo, mira, si alguien viene aquí a darme feedback constructivo, yo siempre lo voy a aceptar. Pero el que viene aquí a meter odio y, bueno, yo no estoy en Twitter porque Twitter eso ya es ya eso es solo odio por odio, pero incluso en YouTube, cuando estás aportando cosas, yo puedo respetar que alguien me diga, pues mira, yo veo el mundo de esta forma. Bueno, y yo le digo, vale, pues respeto que tú veas eso, pero yo no lo veo así. ¿Por qué no me respetas? ¿Cómo nos enfrentamos a ese tipo de gente que lo único que quiere es... bueno, yo he decidido ignorarlos, pero es que, claro, no puedes ignorar a la tele, no puedes ignorar... Bueno, si la quitas sí, pero no puedes ignorar todo lo que hay a tu alrededor. Al final tienes que hablar con gente. Pues habla con gente. Pero, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué haces con las personas que te ponen odio en YouTube? No, eso lo tengo claro, que es no responderle. Pero cuando toda esta sociedad te está intentando llevar hacia otro lado, te está intentando tirar sus cosas,
¿cómo haces tú para protegerte de eso? ¿O qué Pero herramientas tenemos? a mí nadie me obliga a tener una televisión, ni nadie me obliga a leer un periódico, afortunadamente. Ni nadie me obliga a poner Twitter. Ni nadie me obliga a nada. Si es que esta es la magia de este siglo XXI. O sea, la magia es que tenemos libre albedrío. Es que hemos empezado con esto la entrevista, si os acordáis. La magia es que es libre albedrío. O sea, nadie te obliga a hacer nada. No, pero te obliga, me refiero si yo voy a una fiesta, ¿no? Y voy con gente. Yo muchas veces he tenido el problema de que a mí me dicen que soy asocial o que no soy muy sociable, y yo lo que les digo es que no, es que es todo lo contrario. Es que solo quiero ponerme con gente que realmente me interese a mí. Porque meterme en un sitio en el que no quiero estar, y me han invitado a veces a cumpleaños y he dicho, yo no quiero ir. Pues ya pero, está. Claro, pero desde fuera, la gente de fuera te ve como que eres el bicho raro que no va a los cumpleaños o a una boda. Te invito a una boda y digo, es que no se me ha perdido nada esa boda. ¿Cómo no vas a ir a la boda? Pues es que la boda de mi prima tercera que no he visto. O sea, ese tipo de cosas, al final eres como el raro, ¿no? Y todo el mundo te ve como que eres el raro, y tú lo que estás haciendo es ser muy selectivo con lo que entra en tu mente, que lo escuchaba el otro día de la dieta mental, ¿no? Tenemos la dieta de comer, pero la dieta que entra en el cerebro tiene que ser igual de estricta. Y si tú dices, bueno, una hamburguesa hoy no pasa nada, claro. Y si yo voy a este sitio que no me gusta, no pasa nada, ¿no? ¿Tú cómo haces con eso? ¿También eres de los que hace como yo, que dice, yo no voy? Yo trato de estar donde tengo que estar y trato de no estar donde no tengo que estar. Y sigo el principio que sigo siempre, que es el principio del 80-20 o del 90-10. Hay veces que son muy pocas, pero hay veces que a lo mejor pues dices, pues este sitio no es óptimo, pero por la razón que sea, decido estar. Bueno, pues ya está, pues estoy y no pasa nada. Si el problema de todo esto, de nuevo, es si tú estás enfadado. O sea, si tú estás enfadado con eso, vas a traer ese enfado. Si tú estás en paz, porque tú puedes ir a una fiesta o a esa boda o no sé qué, por la razón que sea, por la que fuera, y tú vas allí y dices, pues yo voy a estar en paz aquí. Y ya está, ¿y quién te puede robar la paz? Oiga, no estoy de acuerdo con que usted haga esto. Pues me parece correcto que usted no esté de Muy acuerdo. bien. Me parece bien. Es que yo entiendo que usted no esté de acuerdo. ¿No ves que no hay pelea? Sí, sí. El otro te dice que no sé qué. Y tú, pues es que yo qué sé, cada punto de vista es solo uno de los posibles. De nuevo, es que yo, o sea, creo que el punto es este. Es bastante tengo con mi vida como para ponerme a evangelizar por ahí. O sea, yo siempre digo un principio y digo, mira, a mí si no me preguntan o no me pagan, yo no doy charlas. Si no me preguntan o no me pagan. Entonces yo estoy en un sitio, alguien dice, no, que esto es maravilloso y tal. Y yo digo, pues yo no lo veo. Pues ya está. ¿Alguien me ha preguntado? No. ¿Alguien me ha pagado? No. Luego me callo. Claro, ya está. Si es que... Pero ¿Por qué perder la paz? ¿Cómo O sea, te integras con los demás? Es que la parte que yo como que me falta de todo esto es, vivimos en sociedad y tenemos que integrar con los demás. ¿Cómo resuelves pero es que conflictos? hay muchos demás. Es que hay muchos demás. Hay 8.000 millones de demás. Claro. Entonces, ¿con quiénes los demás? La gente que está en tu entorno, que forma parte de tu vida. Pues la gente que está en tu entorno y forma parte de tu vida es la que tú has elegido y los que te han elegido. Uh-huh. Y entonces... Entonces, mira, tú has podido elegir a alguien, no te han podido elegir y tú aceptarlo. Y tú ahí puedes hacer dos cosas. Una, decidir no aceptar. O sea, no quiero volver a ver a Manolo nunca más. Bueno, pues está perfecto. Oye, veo a Manolo y le acepto tal y como es. Lo cual puede incluir e incluirá cosas con las que tú no estás de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Ajá, ahí voy yo. Es que no hay problema. Si tú has aceptado hablar con Manolo, es que lo que es ridículo es, acepto hablar con Manolo, pero Ajá. quiero que cambie. Me cabreo. Puedes o hablar con Manolo o no hablar con Manolo. Nadie te obliga a que seas amigo de Manolo, ni de tu entorno, ni de nadie. Pero lo que me parece muy absurdo es, decido ser amigo de Manolo, pero estoy en lucha porque creo que Manolo debería ser de otra manera. A ver, aclárate. Manolo es como es, no va a cambiar. Entonces, o te haces amigo suyo, o pareja, o primo, o la prima tercera, o lo que sea, entonces, o voy a la boda o no voy. O quedo o no quedo. Pero lo que no tiene sentido es ir a la boda y aguarme la fiesta y aguársela a los demás. Discutir. Yo antes sí que intentaba evangelizar. Yo era mucho de, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer tal. Y ahora últimamente es todo lo contrario. O sea, yo intento dar mis razones a alguien y cuando veo que no me hace ni caso o que es un muro, ya está. Pero antes sí que yo era mucho de pin y darle. No, pero y tal. Es lo que tiene tener razón, que uno quiere convencer a los demás. ¿Sabes? Pero en realidad es porque ni siquiera nosotros nos lo hemos creído. Porque si ahora llegara alguien y te dijera que el sol sale por el oeste, ¿tú discutirías? Hombre. Pues no, porque el sol sale por el este. Da igual a veces que te digan que sale por el oeste. No hay ninguna discusión posible.
Entonces no te pelearías, simplemente dirías, pues mira, no sé, yo sale por allí todos los días, más o menos, en ese rango de allí. Y ya está. Y da igual las veces que digas que va a salir por allí, porque es que sale por allí. Sí. Y ya está. Pero entonces viéndolo así, es que yo como tengo estoy tratando de entender cómo se vive así. Si tú, ¿qué es lo que hace tan complicada la convivencia? Por ejemplo, cuando tú vives, no tiene que ser el matrimonio, puede ser con tus hermanos. Incluso criados en la misma casa, con los mismos valores, tienen formas de ver la vida diferente. Y es tu hermano y lo quieres mucho, pero a veces lo quieres matar. No sé, es así. Pero es así, es que la vida es luz y es sombra, y nosotros dentro llevamos luz y llevamos sombra, y llevamos amor y llevamos miedo, y llevamos ganas de abrazar a alguien y a veces llevamos ganas de no hablar nunca más con esa persona. Pero si tú eres capaz de estar reconociendo que eso está pasando dentro de ti, eso es mucho más llevadero. El tema es que queremos solo vivir en uno, o sea, típicamente queremos vivir solo en emociones positivas, y típicamente como que rechazamos todo lo que tiene que ver con el mal. De hecho, uno de los problemas que tiene la sociedad en la que vivimos es el buenismo, que es básicamente pensar que el mal no existe. Entonces esto nos lleva a cometer multitud de errores. Nos lleva a que nos engañen en el banco, a que te engañe el político, o sea, es como que te lleva a pensar que el mal no existe. ¿Por qué pensamos que el mal no existe fuera? Porque no queremos darnos cuenta de que llevamos el mal dentro. De que tú dentro llevas un asesino en potencia y un ladrón en potencia y un golfo en potencia, y llevas dentro todo eso en potencia, lo cual no significa que tú lo vayas a hacer. Igual no robas en la vida, igual no matas a nadie en la vida, lógicamente. Pero eso no significa que no lo lleves. Pero como no lo queremos aceptar dentro, lo proyectamos fuera. Y entonces estamos todo el día viendo películas de asesinos, de robos, del otro que decapita al niño y lo mete en el congelador y se lo fría al ajillo. O sea, argumentos absolutamente locos de películas y de tal. Fíjate, toda la violencia que hay en el cine. Además de que porque es una herramienta de manipulación, ¿por qué a la gente le gusta? Porque no es capaz de reconocer que un día le gustaría estampar a su hermana o a su primo o a quien sea. Si tú eres capaz de reconocerlo y de respirarlo y decir, en este momento estoy enfadado, la verdad que en este momento no le volvería a hablar nunca más, la verdad que tal, venga, voy a tomarme 10 respiraciones o 10 días y luego vuelvo. Y eres capaz de integrar eso, ya no tienes necesidad de estarlo proyectando fuera en el cine o viéndolo fuera. Entonces, parte del problema que tenemos del buenismo, que es no reconocer el mal, porque es que el mal existe. O sea, es que esto es importante entenderlo. El mal existe dentro de nosotros y fuera. Ahí fuera hay gente que es mala. Son pocos, pero los hay. Entonces, cuando no reconocemos eso fuera, tampoco somos capaces de reconocerlo dentro, y al revés. Y eso genera multitud de problemas, porque vivir como si el mal no existiera necesariamente va a generar problemas. Igual que vivir como si el frío o la noche no existiera, generaría problemas. Interrumpimos el episodio solo para una pequeña cosa, y es que hemos visto que más del 80% de los que nos veis no estáis suscritos, y eso significa que os vais a perder alguno de los mejores episodios que todavía quedan por venir al podcast. Es tan fácil como hacer una acción para no perderte nada de lo siguiente que va a venir, y es, Gimar, darle al botón de suscribir. Con eso no os vais a perder ningún contenido. Y ahora seguimos con la entrevista. En Venezuela decimos mucho los buenos somos más, pero yo a eso le agrego que los malos hacen mucho ruido, porque te enteras de 2 o 3 cosas malas y no se para de hablar de eso en mucho tiempo. Yo creo que como venezolana que soy, yo me tengo miedo a mí misma, porque yo sí, o sea, yo por ejemplo, una de las cosas que yo nunca tendría en mi casa es un arma, por ejemplo, porque yo sé que si la tengo que usar, la uso. O sea, es que esto queda muy mal. Yo no sé si si nos van a eliminar este episodio o qué. Pero hay cosas que de nuevo vuelvo, que en ciertas culturas es permitido este contacto con la emocionalidad o con el saber que hay cosas malas, o tal vez porque vivimos muchas cosas malas en Venezuela, vamos como, o sea, es que a mí no me roban en la calle, por ejemplo, a mí. Pero yo veo que aquí la gente va tan tranquila y tan feliz y tan... ¡ay! Y yo digo, madre mía, mira allá, mira al lado, no sé qué. Cuando vivía en Venezuela, que luego sí que me calmé, pero cuando vivía en Venezuela, yo creo que se lo he comentado a él, es como vivir en un entrenamiento militar. O sea, nosotros, el venezolano medio vive, o vivía en mi época, porque yo me fui hace 22 años, como tú estás en un bar y tú sabes quién entró, cómo está vestido el que entró, dónde se sentó, si tiene mala pinta. Si tiene mala pinta, tú te vas porque estás sometido
constantemente a que cualquiera te puede robar, que tú empiezas a detectar patrones que yo empecé a ver en las películas y los SEAL, los militares eran los que tenían ese conocimiento. En Venezuela es el venezolano estándar. Cuando nosotros íbamos, y mi hermano era muy bueno en eso, tenías que los motorizados te seguían en los coches, entonces, o tenías un coche detrás. Entonces tú vienes, tengo el mismo coche por 2 manzanas, son 3 manzanas, no voy a entrar en la casa, das la vuelta, sigue el coche, nos vamos. Y tú no entras en casa porque tú estás todo el rato viendo peligro, pero porque realmente estás sometido a eso. Cuando yo me fui de Venezuela, a mí las guardias se me bajaron. Aún así yo creo que ahora yo sigo teniendo la guardia mucho más alta que un español estándar, pero no me califico como venezolana más nunca. O sea, yo estoy así como tan relajada en la vida, porque estamos en contacto con el mal. Cuando tú estás en contacto con el mal, desarrollas esa especie de prevención. Pero aquí, muy poco. Muy poco. Por eso nosotros siempre, y lo hablábamos el otro día, vemos cosas o tenemos más tolerancia a cosas que aquí son, o vemos yo, por ejemplo, niños solos, mis sobrinos solos. No. Si tú no le vas a hablar yo le digo, pero ¿y tú no quieres hablar con el adulto, el papá? No, se vaya a dormir. Dormir a casa de alguien. No, que va, nada de eso, porque es como que si uno hubiese estado expuesto a más cosas que aquí no se ven. Y cuando tú ves a un europeo que sale y que va a Latinoamérica, ay, no, pero a mí no me pasó nada, yo me metí y tú, y que Dios mío, pero ¿por qué? Y después se quejan que les pasan cosas. Se meten en barrios que no tienen que ir, hablan donde no tienen que hablar. No, porque lo ven así todo bien y todo happy. Yo digo, madre mía. Pero es por eso, por estar sometido. O sea, yo creo que ese entrenamiento, hay sociedades en donde no los hay sociedades donde hay en exceso, estar sometido a la maldad humana y vivir protegido de esa maldad. Y te digo una cosa, yo prefiero vivir como vivo aquí que como vivía allá, porque tú vives con el cortisol a 1000, estresado todo el tiempo y esperando lo peor. Todo el tiempo. Total. Todo el tiempo. Pero bueno, volviendo al tema otra vez, a ver si yo me cierro mi idea. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con los demás? Sabiendo que son 2 realidades, que tú ves tu realidad y yo veo mi realidad. Que son 8.000 millones de realidades. Bueno, pero en una interacción una a una, ¿no? ¿Cómo me comunico? Porque yo creo que en algún momento debe haber empatía de entender que tú me estás hablando de un lugar y que yo te estoy hablando de otro lugar. Tiene que haber un acuerdo. O sea, ¿cómo llegamos? No puede ser simplemente ignorar. Bueno, yo ignoro, yo acepto y yo no he ya dicho está. Ignorar, ¿eh? No he dicho ignorar en ningún momento. O sea, de hecho, antes al contrario, he dicho, oye, acepto que puedas tener un punto de vista diferente. No he dicho ignorar, ¿eh? He dicho comprender, he dicho aceptar, he dicho, o sea, amar lo que es. Oye, pues cada ser humano, o sea, tú has tenido un pasado, has tenido unas conclusiones, has tenido una trayectoria vital y eso te lleva a ver la vida de este determinado momento, de esa determinada manera, en este momento. Que es que a lo mejor mañana ves la vida de otra manera, porque a mí me ha pasado y a muchos nos ha pasado. Y yo con mi pasado y con lo que soy he conseguido llegar a este momento. Eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo. Eso no significa que yo vaya a cambiar mi estilo de vida. O sí, depende, no lo sé. Pero eso no significa nada. Eso solo significa que acepto y respeto lo que la otra persona es. Es que tú fíjate que gran parte del problema que tenemos es que, o sea, y cada vez está más acentuado. Solo estamos dispuestos a hablar con gente que piensa igual que nosotros. Y eso es un problema. Entonces, yo no digo que tú tengas que aceptar el punto de vista de todo el mundo, pero si la otra persona es capaz de razonar y es capaz de explicar por qué ha llegado a ese punto de vista y tiene una trayectoria y piensa de esa determinada manera, ¿por qué no escuchar y nutrirte de eso? Otra cosa es que sea un hooligan que ha leído 3 comentarios en una red social y en vez de biblioteca tiene ideología. Pero si no es el caso, si es una persona que ha llegado a esa conclusión por lo que sea, pues es que está bien. Si es que todo el mundo tiene una parte de verdad. Yo creo que el momento en el que entiendes que todo el mundo tiene una pequeña porción de la verdad, es como si cada uno de nosotros fuéramos usufructuarios de unas ideas y de unas habilidades en nuestro paso por el planeta Tierra. ¿Sabes? Como si a mí se me hubiera dado una parte. Imagínate que todo el conocimiento del planeta Tierra es esta mesa blanca y todas las habilidades son esta mesa blanca. Pues a mí se me ha dado aquí una esquinita y tú tienes esta otra. Y claro, yo lo veo desde aquí y digo, pero es que esto es así. Bueno, ya, pero tú lo ves de aquí y esto es así. ¿Y por qué no nos contamos cómo es la otra esquina de la mesa?
Otra cosa es que yo esté aquí y no haya y diga, oye, pues es que esto es así, no hay otra manera, que lo que te decía del hooligan ideológico. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero yo creo que si una persona piensa diferente a ti, yo desde luego no me siento amenazado, no lo veo un problema. Me puede interesar o no, puedo estar de acuerdo o no, puedo incorporar cosas de eso o no, pero yo no encuentro como una amenaza que alguien piense de manera diferente a mí. Para terminar un poco la parte más de espiritualidad y demás, yo puede que sea una de las personas menos espirituales del planeta Tierra, seguro. Porque, bueno, yo soy informático, mente súper analítica, procesos, algoritmos, todo eso se me da muy bien, pero la parte de espiritualidad es algo que nunca he practicado y no me ha llamado nunca la atención, pero sí que este año, uno de mis cosas para este 2025, cuando empezó, dije, voy a intentar un poco entender más esa parte y intentar practicarla. ¿Por dónde puedo yo empezar a quitarme un poco como dice ella, que muchas veces parezco más un robot que una persona? Y digo, bueno, es que a mí las máquinas yo las entiendo muy bien, las personas hay veces que no entiendo muy bien lo que hacen. ¿Por dónde puedo empezar yo para cultivar esta parte de espiritualidad? Mira, detrás tuyo tienes un Vivir con Abundancia que os he traído. Por ahí puedes empezar, por ejemplo. O sea, básicamente entender la espiritualidad es entender las leyes que rigen este mundo. Porque este mundo tiene sus leyes. Igual que un ordenador funciona gracias a una serie de principios y un algoritmo permite que un ordenador, una máquina haga una serie de cosas, en este mundo hay algoritmos. ¿Sabes? O sea, cuando tu cuerpo se limpia por la noche, limpia primero el bazo páncreas, luego limpia el hígado, luego no sé qué. O sea, hay un algoritmo, en el fondo hay una secuencia de pasos. Y cuando las estrellas se mueven, en el fondo hay un algoritmo. Y cuando a ti te crece el pelo, hay un algoritmo detrás que hace que primero se genere una proteína y luego pase no sé qué. Entonces, hay una serie de pasos. Pues el universo está creado por una serie de pasos. Y conocer esos principios, yo normalmente cuando me hacen esta pregunta, digo, conocer esos principios es como el primer paso a entender eso que podríamos llamar trascendencia, espiritualidad, una foto más grande. Dicen que un poquito de ciencia nos aleja de Dios y que mucha ciencia nos vuelve a acercar. Porque en realidad es inevitable quedarse atónito y asombrado cuando uno empieza a entender que hay una serie de principios que rigen este mundo. Hay mucha literatura que habla de eso. Vivir con Abundancia es solo uno de ellos. Podrías leer el Kybalión, podrías leer las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, podrías leer el Código de la Manifestación, no sé, hay mucha literatura. Pero básicamente la idea es acércate a aquello que te llame más la atención, pero que tenga que ver con cómo está estructurado el universo. Y a partir de ahí, déjate guiar por tu intuición para ver por qué camino te apetece más ir. Pero eso es lo que yo te diría, ¿no? Como primera aproximación. Cuando yo leí el libro de Vivir en Abundancia, yo pensaba en Rubén. Yo decía, ¿cómo se le explica a una persona? Porque como Rubén, claro, porque como él hay millones. Que lo material nace en lo inmaterial. Pero es que no hay nada que explicar. Es que claro. Es obvio. ¿Pero qué vas a explicar? Yo me voy de aquí sin explicar nada. Vale. Pero qué, o sea, ajá, pero ¿qué hay que explicar ahí? O sea, esta mesa es material y nació de lo inmaterial. Alguien pensó que había que hacer una mesa. Alguien pensó que era buena idea venderla y alguien pensó que era buena idea comprarla. Simplificando. ¿Qué hay que explicar? Todo salió de lo inmaterial. O sea, antes de que estuvierais esta mesa aquí, dijisteis, vamos a tener una mesa blanca. Eso es inmaterial. ¿Dónde está el pensamiento? Y luego vino la mesa. Es que no hay nada que explicar. Es que es obvio. Sí, sí. O sea, yo no estoy en conflicto con esas ideas, pero yo digo, ¿cómo? O sea, a mí no me parece obvio explicar a este tipo de cosas a una persona que solo ve. Y seguramente lo entienda. Solo ve lo que ve. O sea, solo existe lo que ve, quiero decir. Me dice tú y tus energías. Tú y tus cosas, porque claro, yo digo, no, es que tal, la energía, la historia. Pero eso es como si yo digo, aquí no existe el wifi, porque no lo veo. Ya, no, sí. ¿Dónde está el wifi? Luego no existe. Claro, es lo mismo. El hecho de que no lo veas no significa que no exista. De todas maneras, solo estamos preparados para ver aquello que conocemos. Decía Wittgenstein, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro propio mundo. Aquello a lo que no le ponemos una palabra, no somos capaces de verlo. Hay muchos ejemplos de esto. Típicamente el más conocido es el que se cuenta siempre de que cuando las naves de los españoles llegaron a Latinoamérica, había por allí gente que no fue capaz de verlas porque no entendían lo que era un navío, lo que era un barco. Y
Entonces, como no conocían el concepto barco, no eran capaces de verlo, hasta que llegó un hechicero que sí que lo conocía o fue capaz de verlo y dijo, oye, mira, ¿veis que el agua se mueve y que hay algo encima del agua? Ah, joder, es verdad. Y fueron capaces de ver los barcos. O sea, hasta ese punto. Pero es que pasa todo el rato. O sea, el que no conoce el concepto de libertad financiera no es capaz de aspirar a tener libertad financiera porque no sabe que existe. Y así podríamos seguir hasta el infinito. O sea, tú no eres capaz de ver lo que no eres capaz de nombrar, lo que no sabes que existe. Por eso es tan importante, por eso el conocimiento es el petróleo del siglo XXI. Es lo que cambia nuestras vidas, porque cada vez que yo accedo a un nuevo conocimiento soy capaz de ver cosas nuevas en la realidad que antes no era capaz ni siquiera de ver. Es la pastillita esta de Matrix, ¿no? Azul. La azul. No, la roja. La azul es para quedarte donde estás. Ya, pero la otra historia es que, bueno, ¿y la gente que se quiere quedar donde está? Pues está bien. Ya está. O sea, no hay más nada que hacer. Hay gente que querrá avanzar y hay gente que Pero es que querrá además quedarse. es legítimo que alguien quiera quedarse. Pues es que es legítimo. ¿Qué problema hay? Claro. Claro, o sea, alguien dice, oye, mira, yo dejadme de estos rollos. A mí dame si la pastilla, la peli Matrix lo explica muy bien. A mí deme una pastilla azul y deme carne jugosa. Ujú. Que sé que es mentira, pero deme carne jugosa. Pues ya está, pastilla azul. De todas maneras, todo el mundo antes o después va a tener que hacer el camino. Dicen que el infierno es lo que te sucede un minuto antes de morir cuando te das cuenta de que has perdido toda tu vida. Uf, Pues sí. qué fuerte eso. Ujú. Vamos a entrar un poco, para cerrar, con la parte de economía. Hablabas justo ahora del que no sabe qué es libertad financiera, no puede alcanzarla nunca. Gimar tiene aquí una historia que le pasó el otro día en un Uber que viene muy a colación de esto porque es precisamente el no lo ves, ¿no? Sí, yo tenía, bueno, yo creo que Laura debe tener ya 21 años porque cumplía años en mayo. Yo venía hablando con el conductor de Uber, ¿no? Y entonces él me dice que lo único que quería hacer en su vida, bueno, en su vida tiene 20 años, ¿no? Me dice, pero yo sé que yo quiero conducir. Yo no quiero más nada, yo quiero conducir. Yo lo tuve claro, yo desde que tengo 12 años le dije a no sé quién que me enseñara a conducir y yo quiero conducir. Y este es mi trabajo, esto es lo que quiero hacer. Y yo digo, qué bonito, se puede estar de acuerdo o no, pero qué bonito que alguien esté tan claro que es eso lo que quiere hacer. Y entonces, ¿y cómo trabajas? Bueno, ya estuvimos hablando un rato y está asociado con una persona porque ellos, los conductores de Uber, no sé si son conductores en general, antes de los 21 años no les dan un seguro, así que tiene que haber otra persona que asume esa responsabilidad, lo consiguió. Y yo le decía, pero vas a cumplir 21 años en breve. Y le pregunto, ¿y estas licencias no te las financia? ¿El banco no te financia? Y me dice, sí. Y yo, ajá. Me dice, no, pero yo no. No, porque yo no voy a tener, creo que me dijo 200.000 euros de deuda. Y yo le digo, pero a ver, ya va. No, sí, mira, y son 800 no sé cuántos euros que me da el banco, porque ya el banco me lo cotizó. Y yo le digo, a ver, tú no estás pidiendo 200.000 euros para comprarte una casa. Tú tienes una actividad económica, que es tu coche, que es tuyo, que el mes que menos haces, creo que me dijo que hacía más o menos 3.000 euros al mes. Y la cuota son 800 euros. O sea, si tú vas al banco y te lo dan porque ya se lo habían preaprobado, ¿cuál es el problema? Es una actividad económica. Tú vas a sacar al menos el 100% de esa cuota. Y además vas a tener, porque él trabajaba como 13 horas al día, 6 días a la semana, te vas a poder organizar. Me dijo que le dolía la espalda, o sea, todo esto, un trayecto, ¿no? Y entonces yo le digo, puedes ir al gimnasio para fortalecer la espalda. O sea, le dije todo y me dice, no, pero ¿cómo voy a tener yo 200.000 euros? No, yo no puedo deber tanto. Y yo le digo, pero no veas lo que vas a deber, ve lo que te va a generar. Él estaba recién salido de la ESO, con una actividad, claro, en la vida. Yo digo, este niño si supiera un poquito más, o sea, lo mismo es el próximo magnate porque lo único que él dice, o sea, yo quiero esto, y lo hablaba con pasión, no es inventado. Y yo digo, podría ser el próximo magnate de los coches, y no sabe cómo funciona el dinero, cómo crecer, cómo... Y yo dije, pues hay un poco el pensamiento del sistema. Yo le dije, como sistema, y como él es menor, yo digo, como sistema le hemos fallado. Porque yo digo, bueno, es que los adultos que deberían transmitir este conocimiento no les ha llegado. Pero él es todo lo bueno
que tiene que tener un joven y una persona para emprender y todo lo que está mal en el sistema. Bueno, le dije, mira, este es el podcast, le dije 2 episodios en los que se habla del dinero, de la deuda, no sé qué, y él sí, entonces, sí, yo me gusta esto, me gusta lo que me dice. Yo no sé si él nos está escuchando o no, pero ¿qué se le puede decir a jóvenes como él? Porque realmente yo sé que tú has pasado parte de tu vida para enseñarle a adultos, ¿no? Pero es que él es joven, recién salido, con una idea que además con una claridad con lo que quiere hacer, me puede gustar o no, pero él decía, yo quiero hacer esto. ¿Cómo usa el dinero a su favor? O lo que hay. Es que, a ver, o sea, es que se le pueden decir 1000 cosas, o sea, pero la pregunta es si él querría escucharlas o no. Esa sería la principal pregunta. Pero, o sea, hoy en día la información está ahí disponible, o sea, para que las personas que quieran avanzar puedan hacerlo. Pero el tema es que hay muchas personas que le faltan referencias, por lo tanto no avanzan porque ni siquiera saben que se puede. O sea, probablemente, o sea, una de las cosas malas de estar en un mal contexto no es solo que estás en el mal contexto, que lo es. El problema es que ni siquiera sabes que hay otros contextos donde las cosas funcionan de otra manera, donde hay gente que en media hora gana 200.000 euros haciendo un negocio legítimo. No hablo de golfeando, que también. Pero el problema es que si tú estás en determinados contextos, tú no sabes que hay otros contextos donde las cosas son de otra manera. Entonces yo le podría decir millones de cosas, pero yo qué sé, cambia de contexto, lee libros buenos, haz formaciones buenas, trabaja para hacer crecer tu propósito y ser el mejor conductor de la zona o del barrio o de la comarca o de la región en la que estés. O sea, hay 1000 cosas. Aprende algo de emprendedurismo, aprende algo de marketing, aprende algo de finanzas. A mí me gusta decir a la gente, digo, mira, si a ti te gusta la flauta travesera o conducir un taxi o ser abogado, está muy bien, pero aprende algo de marketing, aprende algo de finanzas, aprende algo de emprender. Porque esas habilidades, igual que aprender algo de salud y aprender algo de relaciones, siempre te van a ir bien, estés haciendo lo que estés haciendo en la vida. Y te van a complementar. Entonces, el problema es que, claro, muchas personas solo tienen la habilidad técnica, pero no tienen la habilidad gerencial o la habilidad emprendedora. Y para que haya una actividad económica tiene que haber siempre 3 habilidades. La técnica, conducir el coche; la gerencial, a qué hora lo conduzco, cuánto pago, me interesa más alquilarlo o la hipoteca; y la actividad emprendedora, la visión, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, cómo es mi vida en 5, en 10 o en 50 años. Entonces, si tú quieres tener éxito, necesitas esas 3 visiones. La mayor parte de la gente joven es educada solamente para tener la visión técnica. Te apuntas a una escuela de teatro, te enseñan a interpretar a Shakespeare, genial, pero nadie te explica cómo montar un teatro, cómo hacer un book, cómo ganar una audición o lo que sea. Te apuntas a estudiar fontanería y te explican cómo soldar 2 tuberías, pero nadie te explica cómo coger el teléfono, cómo venderle una instalación a una señora que acaba de comprar un piso, etc. Entonces, si tú solo tienes una de las habilidades, en este caso la técnica, estás viajando sin el equipaje suficiente. Y luego, por otro lado, yo con el tema de lo de la deuda, pues yo qué le diría. Yo le diría que hay 2 visiones y que tiene que elegir cuál es. Hay una visión que es: utilizamos la deuda para crecer, y eso está bien, porque si tú sabes jugar con dinero de otras personas, jugar no es despectivo, si sabes utilizar dinero de otras personas y lo utilizas bien, vas a ir mucho más rápido. Lamentablemente, la experiencia nos demuestra que la mayor parte de las personas que utilizan dinero ajeno no lo saben utilizar y finalmente les acaba haciendo ir mucho más lento. Entonces, si eres de las personas que eres lo suficientemente responsable como para manejar el dinero ajeno, en este caso el de un banco que le presta para comprar una licencia, el coche, etcétera, y lo sabes utilizar, en el medio o largo plazo irás mucho más rápido. La licencia será tuya, el coche será tuyo, tendrás que pagar menos, etcétera. Si no lo sabes utilizar, probablemente te quedes hipotecado de por vida o al menos en los años más importantes para construir una carrera profesional. Entonces, es que no hay una solución única, porque es que hay gente que realmente no debería pedir una hipoteca o debería pedir un préstamo nunca para comprar un bien, ni siquiera un bien que produce bienes económicos. Pero hay personas diferentes a las que a lo mejor esa misma idea les funciona o no les funciona o lo que sea. Entonces, pues depende un poco de la persona. No creo que haya recetas únicas. Él ni siquiera sabía que podía. Bueno, lo que hablamos del contexto. Él ni siquiera sabía que podía. Y yo se lo iba comentando y él me decía, sí, dime más, me gusta. O sea, él de verdad estaba disfrutando y él decía, no. O sea, porque claro, es jovencito, ¿no? Pero él decía, es que yo no sabía eso que tú me dices. A ver, otra vez. Yo le decía, bueno, o sea, si tú tuvieses que pagar esto, tendrías que pagar 50% de tu dinero en impuestos. ¿Cuánto? ¿Cómo? A ver, otra vez, calcúlamelo. Y así íbamos todo el trayecto. Pero mira, ese es el problema del contexto inadecuado. O sea, hay contextos donde de lo que se habla es de cuál es la jornada laboral, quién ganó el partido el domingo,
dónde te vas a ir de vacaciones, ese tipo de cosas. Y hay contextos donde se habla de otros temas. Entonces, si tú estás en el contexto donde se habla de las vacaciones, de la serie de la plataforma de entretenimiento o tal, pues tienes o sea, tu visión del mundo es una. Pero en otros contextos se habla de salud, se habla de impuestos, se habla de progresar, se habla de cómo puedes mejorar tu vida, de cómo puedes educar mejor a tus hijos, de cómo puedes llevarte mejor con tu pareja. Se habla de otras cosas. Entonces, el problema cuando tú estás en este contexto es que ni siquiera te imaginas, estás en un restaurante y tú ni siquiera te imaginas que en la mesa de al lado están teniendo una conversación sobre un tema que tú ni siquiera sabes que existe. Con lo cual tu vida se va a ver limitada necesariamente. Yo cuando alguien quiere mejorar y progresar, típicamente le digo, lo primero que tienes que hacer es acceder a educación nueva y acceder a contextos nuevos. Esas van a ser tus mejores inversiones. ¿Por qué? Porque te permite abrir la mente a posibilidades que antes ni siquiera sabías que existían. Como en este caso este chaval que de repente abre la mente a una posibilidad que es, pero que podría yo ser el propietario de la licencia de taxi del vehículo, y de repente accede a una realidad nueva que antes ni siquiera sabía que existía. Entonces es importante saber que existen muchas realidades. Existen realidades donde la gente se pasa 20 años para pagar 200.000 euros y existen realidades donde hay gente que se hace 200.000 euros en 20 minutos. Y la diferencia es de 1 minuto a 1 año. Esto es real ahora mismo en España 2025. Hablo siempre, por supuesto, haciéndolo desde los valores, desde un sitio bueno en el que aportas valor para todas las partes implicadas, etc. Pero lo cierto es que esas dos realidades están cohabitando y coexistiendo en este momento. Entonces, claro, no se cruzan nunca. Y si se cruzan por la calle ni se ven. ¿Sabes? En fin. Y la pregunta es, y aquí en medio hay muchos grises, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿en qué contexto vas a decidir estar tú? Esto me pasaba a mí cuando empecé a invertir. Yo empecé a invertir a final del 2020 porque, bueno, me hizo el clic famoso, ¿no? De qué estoy haciendo. Yo veía mi futuro y decía, mi futuro va a ser muy negro porque, bueno, esto podríamos entrar aquí en otro debate de si habrá pensiones o no, que la gente que ve el Matrix dice que no, porque echas números y dices matemáticamente no se puede, y los que están en su Matrix dicen que sí, que esto, bueno, pero esto da para otro podcast entero. Pero la cosa es que yo veía, digo, bueno, tengo que hacer algo por mí mismo para asegurar mi futuro y el de mi familia, porque si no de aquí a 20, 30 años, lo mismo va a ser muy difícil. Y yo estaba en un contexto en el que yo contaba, como se suele decir, ¿no? Mi pedra de pues voy a invertir y voy a comprar pisos y no sé qué. Claro, yo empecé a comprar pisos en Alicante. Siendo de Madrid, me voy a Alicante a comprar pisos. Y claro, cuando yo les decía que me habría comprado 2 pisos por 50.000 euros cada uno, pues me decían que estaba loco. Que vaya pisos que me habré comprado, que no sé qué. Y lo que dices tú, ¿no? El contexto en el que yo aquí hay mucha gente que le cuento que he comprado un piso por 23.000 euros y un piso que está bien y me dicen que no. Y digo, bueno, es que tú estás viendo tu mundo, claro, tú estás viendo aquí los precios, este piso donde estamos ahora, ¿no? Esto son 450.000 euros el piso. Claro, tú ves eso y alguien que te dice 23.000 euros, pues tú te imaginas que vas a vivir en una chabola, ahí sin luz ni nada. Y es, sal de tu zona, pero hay mucha gente que no salía. Entonces yo intentaba hablar allí con la gente que tenía alrededor y yo decía, esto, aquí no voy a sacar chicha, ¿no? Y lo que tuve que hacer es cambiar ese círculo, irme a sitios donde me entendían, donde no era el loco que se ha comprado pisos en Alicante y que va a alquilar. Incluso mi familia me decía que dónde voy a, que por qué voy a hacer eso, que quién me va a alquilar esos pisos en Alicante. Y digo, pues gente que vive en Alicante. Hombre. Ya, es que es tal cual. Es que hay contextos que ven ciertas cosas y contextos que no las ven. Ya está, no hay más. Claro, entonces, eso que dices tú de cambiar de contexto, yo siempre lo he recomendado y se lo habla a mucha gente que está empezando, ¿no? Y me dice, es que mi familia no me entiende. Y yo digo, pues no hables con tu familia. Ya, bueno, pero es que mi familia, digo, es tu familia, pero si hablas con ellos, lo único que vas a tener son inputs negativos y te vas incluso a cuestionar tú mismo. Yo no me cuestionaba, pero yo he visto mucha gente que ha dejado o ha parado de intentar hacer algo simplemente porque los demás le decían que no podía o que no era buena idea, ¿no? Y yo decía, corta eso y vete a un sitio donde te digan que sí puedes. Porque solo con que te digan que sí, tú vas a confiar más en ti. Pero si todos los inputs que tienes es que no, aunque puedas, es que no lo vas a hacer nunca. Total. Yo creo que ese es el mayor cambio que puede hacer alguien. Si no estás en el sitio que quieres oír o donde quieres que te cuentan las cosas que tú quieres oír, cámbialo. Y a partir de ahí sí, luego te tienes que formar, tienes que leer, evidentemente no salen estas cosas. Pero lo primero es,
vete al sitio donde lo que tú quieres hacer alguien ya lo haya hecho, por eso yo me empecé a juntar con otros inversores mejores que yo, o vete, si no te puedes ir, pues escucha podcasts que hablen de eso, ¿no? Yo escuchaba muchos podcasts de desarrollo personal, porque en mi entorno no encontraba eso, y gracias a eso yo crecí, ¿no? Escuchando podcasts en inglés de desarrollo personal, el tuyo todavía no estaba, pero yo leía libros de desarrollo personal porque decía, yo es que quiero llegar a un punto en el que si sigo donde estoy, la gente aquí me trata de loco y encima se me quitan las ganas, ¿no? Porque hablas con alguien y todo es, no, estás loco, no sé qué, y como que dices, llegas un momento a plantearte de, ¿esto que estoy haciendo estará bien o no? Entonces, yo creo que el contexto es primordial y lo hablamos con Sergio, el chico este que venía de un contexto de drogas y no sé qué y contexto de vivir en chabola de verdad y cómo él, cambiando el contexto, ha podido crear una familia. Claro, el 99% de sus amigos no han podido, pero porque se han quedado en ese contexto. Entonces, ¿qué herramientas o cómo hacéis vosotros en este máster que tenéis de libertad financiera para, bueno, ya si te apuntas ahí, ya estás cambiando el contexto porque te van a empezar a llegar feedback de otras personas que están en tu misma situación, pero ¿cómo les ayudáis vosotros a que cambien eso? ¿Qué tipo de input le dais? O, bueno, sé que tenéis expertos en cada materia, en fiscalidad, en no sé qué. ¿Cómo les hacéis eso más fácil para ellos? Mira, cuando yo diseñé los programas, cuando diseñé la metodología de IPP, consideré no solo el conocimiento, sino una cosa que otros programas, en mi opinión, dejan de lado y a mí me parece importante, que es la conversación, y pensé también en el contexto. Entonces dije, el conocimiento, en lugar de dar una pila de conocimiento enorme, voy a dar el 20 que genera el 80. Bueno, esto no te lo has inventado tú, esto se llama Pareto. Genial, pues ahora sal de ahí fuera y búscalo. El 20 que da el 80. Entonces yo siempre digo, el último 20% te lo tienes que hacer tú solo. Yo te voy a dar el 20 que te da el 80, pero el último, o sea, no vas a llegar a sacar un 10. Si quieres sacar un 10, te toca hacerlo cuando acabes. Pero yo te voy a llevar hasta el 8. ¿Por qué? Porque eso es muy eficiente. Es decir, hay unas piezas de conocimiento en cada ámbito que si tú las conoces te permiten aumentar muy rápidamente. O sea, tú metes 5 cambios en alimentación y tu salud mejora brutalmente hasta el 70 o el 80%. Ahora bien, para tener un 10 te toca meter otros 20 cambios más. Con 5 no vale. Y esto funciona igual en todas las áreas del conocimiento. Entonces eso paso 1. ¿Por qué? Porque es muy eficiente y permite generar cambios. Como empieza a generar cambios, la persona se siente empoderada, siente que puede hacer más, le apetece compartirlo y ahora respondo a tu pregunta. Entonces, siguiente que hacemos, conversaciones. El profe no llega y te da una charla. En IPP nunca un profesor da una charla. Esto es maravilloso, ¿eh? No, creo que no hay ninguna escuela que pase esto en los programas máster. El profesor llega y responde preguntas. Fíjate qué diferencia. El alumno se ha hecho ese 20 que da el 80, se prueba las ideas en la vida y llega y sin guión establecido, sin guión establecido, le dice al profe, yo hago sesiones de estas casi todas las tardes. Le dice, yo me siento allí, me abro el micro y la cámara y digo, a ver, cuéntame. No, mira, voy a comprar un piso, no sé qué. Me he peleado con mi pareja, mira, esto es lo que como y no me está resultando bien, ¿qué opinas? Y entonces ahí es donde se ve si tú realmente has hecho el entrenamiento. Yo llevo 20 años entrenando o más para poder hacer esto y yo atiendo de todas las materias. Pero luego hay profesores que atienden de su área específica y van sin guión. Oye, mira, me he comprado un piso en Alicante, he tenido este problema, el profesor de inmuebles. ¿Qué opinas tú? Pues lo tendría que mirar. Espera, déjame un segundo que voy a mirar no sé qué. O sea, es en tiempo real una pregunta. Entonces, fíjate eso. Mira, yo hay días que si no tengo Q&A, miro en la agenda de IPP y digo, hoy hay un Q&A de yo qué sé, de lo que sea. Y digo, venga, me meto. Y me quedo ahí escuchando un rato, porque es que se aprende una auténtica barbaridad. Siguiente cosa que hacemos, que es otra cosa que es una belleza y que estoy ultra orgulloso de hacerlo en IPP. Y en el Máster de Libertad Financiera está también. Son los grupos de Mastermind. Como sé de la importancia del contexto y como las personas que llegan a un máster de libertad financiera ya vienen filtradas de casa, podrán tener más dinero o menos dinero, más libertad financiera o menos, porque la libertad financiera no es 0 o 1. Hay muchas escalas de grises. Tú puedes deber mucho, estar a 0, tener 2 pisos alquilados, tener 500 o vivir de las inversiones en no sé qué bolsa de no sé qué mundo. Entonces, hay muchas escalas de grises. Pero hay una cosa que todo el mundo que está ahí tiene, y es que tienen ganas de crecer y de desarrollarse. Y eso es un filtro súper importante, porque yo opino, como decía Coco Chanel, decía, no te enamores de un hombre porque sea rico, ve donde haya hombres ricos y enamórate. Entonces yo digo, no te hagas de alguien porque quiera tener la libertad financiera, eso es ridículo. Ve a un sitio donde alguien quiera estar en crecimiento, quiera estar en desarrollo, quiera alcanzar la libertad financiera, el desarrollo personal, y de las cientos de personas que hay ahí te harás amigos, salen muchas parejas del máster también,
Es decir, llegas allí a un contexto donde de repente, pues de los 100 te caen bien 2, pero son 2 que comparten contigo el interés por crecer. Entonces inventé esta cosa que no me lo inventé yo, pero lo inventé para meterlo en la formación de la manera en la que lo hacemos, que son los grupos de mastermind. Un grupo de mastermind es un grupo de personas que se reúne de manera habitual, asidua y con una periodicidad fija, con una agenda predeterminada. De hecho tengo una clase, que de hecho esa la doy yo, porque llevo muchísimos años haciendo grupos de mastermind en mi vida, cerca de 20 ya en este momento. Entonces he pasado por muchos grupos de mastermind, sé lo que pasa, sé lo que no pasa, en fin. Entonces diseñé una clase en la que las personas van allí y se les explica cómo funciona, qué tiene que tener un grupo de mastermind para que funcione bien. Hay una agenda minutada, hay un coordinador del grupo y lo más interesante de todo, y esto es lo que le revienta la cabeza a la gente, es que las personas van allí para compartir su 5% mejor y su 5% peor. ¿Para qué? ¿Para que los demás le den consejo? No. Para que los demás les compartan experiencias relacionadas con eso. Y esto marca radicalmente la diferencia del contexto que generamos en IPP frente a otros sitios. ¿Por qué? Porque yo llego allí, imagínate, me lo invento. Oye, voy a ir hoy al podcast, me llamo Rubén y no sé cómo responder en un podcast. Me encuentro nervioso. Entonces, mi grupo de mastermind, que hay otras típicamente entre 7 y 10 personas, no me pueden dar consejos, pero me pueden compartir qué hicieron cuando se sintieron nerviosos, qué hicieron cuando fueron a un podcast o qué hicieron cuando estuvieron en una circunstancia similar. Hay muchas personas que pasan palabra. Es raro, pero nunca estuve nervioso, nunca fui a un podcast, no te puedo decir nada. Pero si alguien estuvo nervioso o alguien fue a un podcast, mira, yo cuando estoy nervioso porque me preparé una oposición, lo que hago es que la noche anterior duermo, me tomo una manzanilla, lo que hago es que hago deporte, el otro yo lo que hago es que medito. Entonces, si hay un grupo de 7, 8, 9 personas, si cada uno en promedio tiene, yo qué sé, 30, 40, 50 años, tú sumas los años de todos y tú te estás apalancando en cientos de años de experiencia. Entonces, si todo el mundo sigue el principio de confidencialidad y de confianza, si todo el mundo, que en nuestro caso sucede, que si todo el mundo sigue el principio del 5% mejor y peor para no hacer los temas que son, entre comillas, grises, fíjate que hay una tragedia. Muchas personas no pueden compartir su 5% mejor y muchas personas no pueden compartir su 5% peor en la vida social habitual. Entonces, si yo pongo mi 5% mejor y mi 5% peor sobre la mesa y los demás me comparten experiencias, eso genera una experiencia de transformación épica. Y no lo digo, o sea, lo digo porque han pasado decenas de miles de alumnos utilizando esta metodología en los últimos años. Y es una cosa espectacular. Por cierto, no obligamos a nadie a participar. Hay como un 20 o 30% de los alumnos que dicen no tengo tiempo, no me apetece reunirme con desconocidos. Pero las personas que deciden hacerlo tienen una experiencia de contexto diferente. De hecho, es frecuente que los grupos de mastermind cuando terminan las formaciones sigan. Y de hecho, en IPP hay grupos de mastermind que llevan un montón de años. Típicamente se reducen y a veces se acaban fusionando algunos con el paso de los años, pero hay personas que llevan en un grupo de mastermind un montón de años, de repente quedan para irse de vacaciones, hacen comunidades por regiones o por países. Entonces, eso cambia la experiencia radicalmente de vida, porque una cosa que sucede, y es importante entenderlo, es que el camino de desarrollo personal, financiero y profesional es un camino solitario. Es un camino solitario, por definición, igual que el camino de emprender es un camino de soledad. Por definición, no está ni bien ni mal, es lo que es. Hay un porcentaje muy pequeño de la población que decide emprender y hay un porcentaje todavía más pequeño que decide tener libertad financiera. Por lo tanto, si tú tienes 100 amigos, con suerte 1 o 2 les interesará el tema. Con suerte, y probablemente ni eso. Entonces, básicamente lo que proporcionamos no solo es la estructura de conocimiento, que está muy bien, está con los mejores profesionales de cada área, curados por mí. Yo me he curado todos los contenidos con todos los profesores. Cuando digo todos, es todos. Me he sentado en todas las grabaciones. O sea, cuidamos muchísimo el contenido. De hecho, IPP, el otro día me hablaba con unos inversores, me decían que si querían invertir. Les dije que no, pero me decían, tío, pero es que yo desde fuera veo que podríais ir a 10 veces más de velocidad. Digo, claro, pero si fuéramos a 10 veces más de velocidad, yo no garantizaría que todo lo que hacemos tiene el estándar de calidad actual. Entonces, al final, vamos rápido, facturamos más de 4 millones, todo en orden. Pero lo cierto es que yo sé que podríamos ir más rápido, pero no lo hago y no lo hago de manera intencional. Porque digo, esto es una cosa casi como de colección. Y a mí me gusta que tenga ese carácter exclusivo, que sin ser exclusivo, entiéndeme, pero ese carácter exclusivo de decir, hostia, yo sé que entro ahí y que la clase de Mastermind la ha hecho Sergio porque lleva 20 años con eso. Y que la clase de inmuebles o la clase de fiscalidad o la clase de no sé qué lo hacen los mejores en su área. Y respondiendo a tu pregunta, fíjate si creo que es importante el contexto, que a mí esto lo único que me genera es gasto. O sea, yo en realidad nadie me va a comprar el máster, porque la gente no sabe lo maravilloso que es esto. O sea,
No sé si me estoy explicando. O sea, es una cosa que tú pones en un producto que no ayuda a que se venda más. Ojo, ¿eh? Y que cuesta dinero, consume recursos, hay gente encargada de eso, etcétera. Y yo aún así lo pongo. ¿Por qué? Porque sé que al final del proceso, que típicamente dura un año la formación, luego mucha gente sigue con nosotros, pero la formación es un año, porque yo sé que ese año, para muchas personas, es el año de transformación. Mucha gente dice, yo siempre me acuerdo del año 2020, el año 2023, el 18, porque fue el año que hice el máster con vosotros. Adicionalmente les sugerimos, yo soy un gran lector, y yo adicionalmente tengo un plan formativo paralelo al máster donde les digo, oye, si tú quieres leer más de las asignaturas, si esto se te queda corto, tranquilo, estamos entre gafas, yo te entiendo. Entonces yo les doy una lista de libros sugeridos para cada materia que les haya interesado del máster. Y tengo una segunda lista para los más gafas ya de todos, ¿sabes? Rollo, oye, la asignatura 1 me interesa el punto 1.1. Mira, tienes esto. No, pero es que me interesa muerte. Tengo también la segunda lista preparada. O sea, lo tenemos todo pensado. Porque yo cuando me formaba con americanos, sobre todo, y con anglosajones, me fastidiaba que me estiraran el chicle. No, te vendo el curso de 10 horas, pero lo bueno está en el curso 2, que es justo en la hora 11, que es otro ticket. Y yo dije, yo cuando dirija una escuela de formación no haré eso. Por supuesto que tenemos otros productos y mucha gente repite, pero el que quiere aprender más, nosotros le damos dentro de la formación todos los recursos para que pueda seguir creciendo. Si luego lo quiere hacer con nosotros, está bien, pero si no, dispone de los medios para poder hacerlo. Ahí se ¿Mola ve mucho. o no mola? Mola mucho. Te iba a decir que ahí se ve mucho el modelo anglosajón que tú hablas justo porque yo era una cosa que aquí empecé a hacer un curso, cuando empecé en informática, empecé a hacer un curso y ellos querían implementar aquí el ese, ¿no? De tú te lees las cosas, tú las entiendes y el profesor está para que le hagas las preguntas, no para darte la clase. Total. Lo intentaron hacer y los alumnos de eso boicotearon el curso. Y a mí justamente, pues yo a lo mejor porque soy raro, pero justamente me gusta eso, me gusta empaparme de un tema. Yo investigar aprendo muchísimo más y luego sí, necesitas a alguien que le digas, oye, ¿y esto que pone aquí qué es? Pero que te responda eso y con lo que tú has interiorizado, porque tú vas a una clase y te cuentan el rollo de estas 3 horas, a la primera hora ya has desconectado, porque es así, el cerebro no puede estar ahí 3 horas al 100%, la primera hora desconectas y además ahora yo estaba dando clases a unos chavales de 18 y 19 años, están todo el día con el móvil, todo el día distraídos, o sea, es peor todavía. Yo prefiero lo otro, lo que dices tú, ¿no? Yo te doy todo y luego tú me preguntas lo que no entiendas o lo que quieras profundizar. Y si encima quieres profundizar más, me das más. O sea, me parece... yo lo veo obvio, porque en realidad es a través de las conversaciones como más aprendemos. Y en realidad, cuando tú tienes un conocimiento y hablas con alguien que tiene más conocimiento que tú, tu capacidad de crecer meteóricamente y de manera acelerada es espectacular. Porque si yo no sé del tema, no puedo formular buenas preguntas. Pero si el otro me tiene que contar toda la historia, hasta que yo soy capaz de formular buenas preguntas, se va demasiado tiempo. Y eso por un lado. Y por otro lado, esto es bastante obvio, pero hostia, nosotros tenemos profesionales muy buenos. Y entonces yo, si quiero que sigan colaborando con IPP, yo no les puedo pedir 200 horas al año. Les puedo pedir 4, 6, 8 horas al año, que es lo que les pido. Y 4, 6, 8 horas dicen, es un proyecto serio, con gente seria, que tiene un proyecto bueno, venga, te doy 4, 6, 8 horas. Pero si le pidiera 80 o 100 horas, pues probablemente me diría, por muy bien que me caigas, no te las puedo dar. Entonces fíjate que además este modelo, paradójicamente, lo que garantiza es que podamos tener los profes que tenemos, que es difícil encontrar tanto talento junto. O sea, yo a veces veo la página de nuestros másters y digo, es que es difícil encontrar tanta gente buena junta. De hecho, el podcast, yo muchas veces cuando me dice la gente de hablas mucho, ¿no? Me dicen que yo hablo mucho y que hablo desde mi punto de vista. Digo, es que el podcast lo he hecho egoístamente para mí, para aprender yo de gente como tú, por ejemplo, de gente mejor que yo. O sea, aquí vino Alex MB y nos dio una masterclass de financiación y de que yo dije, es que me ha explotado la cabeza. O cuando estuve con Uri Weiss, pues Uri Weiss es otro crack que te cuenta, o cuando estuvo aquí quien sea, ¿no? Y yo lo que quiero es eso, que el que esté detrás sea súper experto, pero necesito una herramienta para poder preguntar y poder sacarle, porque muchas veces estás intentando sacar algo de alguien, pero no puedes sacarle todo porque no le puedes hacer la pregunta porque no sabes ni siquiera qué preguntarle, ¿no? Total. Entonces, por eso yo siempre he dicho que este podcast
es algo que yo comparto a los demás, pero realmente es egoísmo puro de traer aquí a la gente que a mí me interesa aprender, pues en este caso, de lo que tú nos cuentas y aprender de inversiones, como tenemos, o de lo que sea, pero es gente que me interesa a mí, no que le interesa a la audiencia. Yo podría hacer un podcast de la audiencia trayendo a la gente que sea más polarizante, ¿no? Y tener aquí un podcast de 250.000 visualizaciones solo pues con clickbait. Pero no, yo lo que quiero es que venga aquí gente que me ayude a crecer a mí, y si por el camino yo ayudo a otros, pues perfecto. Pero como muchas veces digo, esto es un hobby. O sea, a mí esto no me da de comer, ni espero que me dé de comer, porque al final lo hacemos para aprender nosotros. Y yo, gracias a lo que he aprendido con estos ya 80 y pico capítulos, ha sido de gente como tú, gente que viene aquí y te cuenta lo que es experto, pero claro, es muy difícil a ti, por ejemplo, hacerte buenas preguntas después de haber escuchado cientos de podcasts tuyos. ¿Qué pregunta te hago que ya no sepa? Pero esto del Mastermind no lo sabía y es una cosa más, es un check más que me convence para hacer el programa, porque yo sí que lo había visto y he hecho las formaciones gratuitas, esta de 4 días que había la rueda y no sé qué, todo eso yo las he hecho, pero estaba diciendo, ¿será para mí o no? Pero esto del Mastermind me parece que es lo mismo que hago yo de juntarme con otros inversores y más, pero encima ver que luego estás con estos profesores, pues... Y te diré más, si tú quieres hacer un mastermind y que funcione, yo llevo casi 20 años en grupos de mastermind, si quieres hacer un mastermind y que funcione, tiene que haber unos estatutos o unos pactos en el mastermind. Nosotros ofrecemos el modelo de IPP, que es el que yo tengo después de casi 20 años, testadísimo que funciona. Pero sea ese o sea otro, tiene que haber una serie de principios, porque los grupos de mastermind tienden al caos. Bueno, en general la vida tiende al caos. Teoría general de sistemas, Bertrand Laffy, el orden es la alteración de la tendencia natural de la vida al desorden. Pero en concreto los grupos de mastermind tienden al desorden. Uno llega a 5, por ejemplo, yo en mi grupo de mastermind, 1 minuto tarde, 50 pavos. 5 minutos tarde, ni lo sé porque no me ha pasado nunca, pero me parece que son 150 o 200 pavos o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo llega puntual. Entonces, ¿qué pasa? Que las reuniones empiezan en tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya arrancas con buena energía. ¿Sabes? Es como... Y te podría contar esta y te podría contar muchas más. Pero básicamente la idea es que tiene que haber una serie de principios para que eso funcione, porque si no, no funciona. Y por ejemplo, lo del paradigma de solo el 5% mejor, solo el 5% peor y no puedo opinar, por ejemplo, nosotros en IPP lo llevamos a rajatabla y yo en mi grupo de Mastermind también. O sea, es como, tío, tú no estás aquí para opinar y no estás para dar consejos, vamos, solo faltaba. Si tienes algo que contar de tu vida, cuéntamelo y está bien. Si no tienes nada que contarme, no me lo cuentes y está bien. Pero yo no vengo aquí a escuchar tu opinión. Fíjate que es un cambio muy heavy de paradigma. Sí. Yo te diré más, este cambio de paradigma a mí se me ha quedado incorporado en mi vida. Porque si yo solo voy a hablar de algo significativo, ¿sí? Voy a hablar del 5% es mejor o peor, lo más probable es que en muchas ocasiones sea un tipo callado, que es lo que me pasa en mi vida habitualmente. Que yo, aquí me ves muy dicharachero, pero yo en mi vida habitual más bien tiendo a ser un tío callado. Entonces, a mí ese paradigma se me ha pegado. Pero no solo se me ha pegado, sino que estoy orgulloso de que se me haya pegado. Porque creo que nos hace mejores personas. Opinar menos, juzgar menos y decirle al otro... No, porque todo el mundo, oye, siguiendo el ejemplo de antes, oye, que voy a un podcast y que no sé qué. Pues lo que tienes que hacer es... Pero ¿tú cuántos podcasts has ido? No, a ninguno. Pues entonces no me digas nada. Ve a un podcast y luego me cuentas. ¿Has estado nervioso porque ha sido algo? Genial, cuéntamelo. Mira, cuando nació mi 5º hijo estuve nervioso. Genial, cuéntamelo. Me interesa, es tu experiencia vital. Aprendo de tu experiencia. Pero si no me vas a contar algo de tu 5% mejor, de tu 5% peor, o no me vas a contar algo de tu experiencia y de lo que aprendiste, mejor no me lo cuentes. Y entonces eso hace que todas las relaciones que se establecen en los grupos de Mastermind sean significativas. De hecho, muchas personas acaban encontrando buenos amigos con el tiempo dentro de los grupos, no todo el mundo, pero muchas personas lo acaban encontrando porque es que es de sentido común. Porque abres rápidamente y desbloqueas. Por cierto, el primer día que llegas a un grupo de Mastermind con unas normas tan claras como estas que ponemos en IPP, el primer día es desconcertante para la mayoría de las personas, porque te sientan con 8 personas, en este caso lo hacemos Zoom, salvo que las personas vivan en la misma ciudad y decidan juntarse, pero lo hacemos por plataforma, o sea, por videoconferencia, por videocall, por videoconferencia. Entonces, salvo que las personas acuerden hacerlo en presencial, se ven ahí y abren su corazón y cuentan su 5% mejor o peor. Y yo digo, es un acto de fe, es un acto de fe. Aquí asumimos... Es como el ejército, asumimos que el soldado tiene valentía. Pues mira, aquí asumimos que estamos en un contexto donde todos vamos a seguir estas reglas. Si alguien no las sigue, se reporta hacia arriba y tomamos alguna medida. Pasa muy poquísimas veces, pero alguna vez ha pasado. Se reporta y se soluciona de raíz el asunto, pero si no, todos jugamos con las mismas reglas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezas a tener conversaciones de verdad.
empiezas a tener conversaciones significativas y te das cuenta de lo poco significativas que son muchas de las conversaciones cuando tú no sigues el principio de hablar de tu 5% mejor, tu 5% peor y solo hablar de experiencias. Entonces te das cuenta que muchas conversaciones están basadas solamente en opinar, en rellenar el rato y tal. Y yo digo, pero con lo bien que se está en silencio, que podemos estar en silencio, podemos estar hablando, pero hombre, si vamos a estar hablando de algo que realmente sea significativo. En fin. Me gusta mucho ese enfoque y me gusta mucho el enfoque de que te tengas que mojar en algo para preguntar, o sea, el formato de las clases, ¿no? Que tienes que estar en una actividad, conocer de ella y luego preguntar, porque yo creo que así es como se aprende, o sea, el trabajo es individual en cualquier aspecto de la vida. Tienes que recorrer tú tu camino y luego cuando estás frente a alguien que sabe más que tú, entonces amoldas lo que sabes ya. Y fíjate que hasta para preguntar hay que saber preguntar. A mí hay una cosa que me gusta mucho y es yo le llamo llegar hasta el final de las cosas, que es hacer preguntas hasta que llegas a la base del conocimiento que te está contando alguien. Oye, hay que hacer norte, hay que ir norte, genial, pero norte o noreste. Bueno, en realidad es noreste. Ah, qué interesante. ¿Por qué? Porque no sé qué. ¿Y por qué no sé qué? O sea, como llegar al final de las cosas. Y cuando llegas al final de las cosas, obtienes una información de mucho más valor. Y a mí me gustaría pensar, y creo que es así, que esto es uno de los valores que tenemos en IPP como comunidad y como organización y particularmente como empresa, como llegar hasta el final de las cosas. Y yo, por ejemplo, cuando curo contenidos con los profesores, que me habré curado, yo no sé, cientos de asignaturas de los diferentes másters, aunque yo sepa de muchas asignaturas y yo podría dar algunas de ellas, pero incluso de las que no, me gusta llegar hasta el final de las cosas. Oye, esto es A, B y C. ¿Y por qué no es D? ¿Y por qué es B? ¿Y por qué B va después de A? O sea, como, venga, vale, está bien, hay un sentido detrás de eso, pero como llegar al final de las cosas. Y cuando uno aprende preguntar, y lo aprende con clientes, con proveedores, en entrevistas de trabajo, cuando hablas con tu familia, cuando hablas con tus amigos, se establece una nueva manera de estar en el mundo. Y se establece una manera, por cierto, mucho más consciente, porque te obliga a estar atento, te obliga a estar centrado en lo que estás. Fíjate la cantidad de veces que alguien nos ha vendido una moto en nuestra vida simplemente porque no estabas centrado en escuchar y darte cuenta de que te estaba vendiendo una moto. Simplemente. Todos los días mando un correo electrónico. Esta semana, como tengo webinar y me los he dejado preparados, no sé qué día sale exactamente, pero he dejado uno escrito de que el otro día me pasó en un evento, se me acerca una persona, oye, que soy inversor en bolsa, que saco unos rendimientos brutales, me cuenta un rollo y digo, espera, voy a investigar. En 3 preguntas desmonté su chiringuito de jerga intencionalmente oscura para atracar ancianas. O sea, es que no sé ni cómo definirlo. O sea, en 3 preguntas, pero simplemente con escuchar. Oye, has dicho que A, que B y que C. Explícame A, explícame B y explícame C. En 1 minuto estaba desmontado es que no sé ni cómo llamarlo, lo que me intentaba vender, digamos. Y digo, si es solo cuestión de escuchar y de hacer preguntas y de llegar hasta el final. Es solamente eso. Y cuando tú aprendes esa habilidad, te conviertes en una persona mucho menos vulnerable a las amenazas o a los potenciales riesgos que tiene el mero hecho de vivir. Porque pasa con este que me intenta vender un rollo de bolsa, pero pasa con el del wifi y pasa con tu vecino que te intenta colar no sé qué en la comunidad de vecinos. Yo qué sé, pasa todo el rato, ¿sabes? Entonces, si tú eres capaz de hacer buenas preguntas, y de escuchar, eres capaz de obtener muchos mejores resultados de una manera mucho más aerodinámica en la vida, con mejores resultados para todos, para todas las partes implicadas, que es el objetivo último. Sí, casi mejor escuchar, ¿no? Porque es que nos cuesta mucho escuchar ahora. Estamos con la cabeza en todas partes. Y si cuentas que en el Mastermind tienes como la norma, ¿no? Que tienes que estar callado y solo dar tu 5% mejor. Tus herramientas. Es como tu experiencia, ¿eh? Tu experiencia. Tu experiencia. Yo no te digo, mira, la herramienta que tienes que usar es esta. Te digo, mira, yo lo que hago cuando me sucede eso es esto. Esto es lo que yo hago. Pero tú además fíjate que da un respeto, es un respeto humano, porque en realidad es, yo no sé si a ti te sirve o no te sirve. Ahí está. Esto es lo que yo uso. Y te das cuenta que además no hay ninguna posibilidad de conflicto. Porque si yo te digo, lo que tú tienes que hacer es esto. No, pero es que no me funciona. Que sí, pruébalo. Ya hay un lío. Pero esto inevitablemente, es lo que yo uso. inevitablemente te llevas herramientas porque son 8 personas, hombre, o 10 personas que te dicen todo. O sea, tú metes en tu mochila lo que te sirve y lo que no te sirve. Y sales con un arsenal. Es una máquina de aprender. Los grupos de Mastermind, cuando la gente se lo toma medianamente en serio, son unas máquinas de aprender. Y además es una máquina de establecer buenas relaciones. Porque luego es muy fácil que tú quedes con esa gente a cenar un día
y entonces ya no hay el marco de no puedo opinar, no sé qué, pero hay una tendencia a respetar ese marco. Con lo cual es todo mucho más sosegado, mucho más tranquilo y mucho más nutritivo. Puedo opinar, puedo decirte, mira, si yo estuviera en tu caso, creo que haría esto. Pero es más difícil que surja, porque la propia naturaleza del grupo y la propia inercia del grupo ya lleva a un sitio en el que no intentas imponer al otro tu punto de vista. Y por tanto, cuando sales a contextos donde no sucede eso, lo que sucede es que a veces te sientes casi hasta agredido. A mí me pasa que me preguntan alguien, ¿no? Del grupo de inversores. Oye, ¿y tú cómo gestionas o cómo llevas tus finanzas y tal y cual? No sé qué. Digo, pues yo uso una Excel donde apunto todos mis gastos y no sé qué, no sé cuánto está. Ya, pero es que eso es un lío porque a mí no sé qué. Digo, no, digo, yo te estoy diciendo lo que uso yo. Digo, yo sé que esto es... Y yo muchas veces se lo digo a la gente que me dice, pásame la Excel que yo la quiero usar. Digo, a ver, digo, esto es lo que me funciona a mí, a mi cabeza de informático y... Digo, pero a lo mejor a ti no te funciona. O me dicen, no, porque yo llevo esto con Notion y tal y cual. Yo es que he intentado usar Notion y yo es que no lo entiendo. Bueno, pues no uses Notion. Ya, pero tú lo usas. Digo, porque a mí sí me funciona, pero yo te estoy diciendo lo que yo... Y yo soy muy de no decirle a la gente cómo hacer las cosas, sino justo lo que dices tú, ¿no? De, esto es lo que hago yo. No sé si está bien o mal, pero... Uy, perdón. No sé si está bien o mal, pero de luego es lo que hago yo y a mí me funciona. ¿Que a ti no te funciona? Pues no lo uses. O sea, es que Total. no soy nadie para decirte qué tienes que usar. Total. Pero a mí dar opiniones de lo que tienes que hacer, o sea, yo intento a los que son más cercanos no decirle, haz esto así porque sí, sino yo intento decir, mira, yo esto lo hago así porque me da estos resultados, no sé qué, yo creo que si tú hicieses esto, tal, pero si me dicen, no, es que no sé qué, digo, vale, ahí me quedo, ¿no? No estoy ahí dándole la turra de, no, venga y hazlo, y no, porque no tiene sentido, yo muchas veces lo digo, hasta que alguien no se da cuenta de su propia ideología o sus propios fallos, no los va a corregir. Y por mucho que tú le digas a alguien que su camisa es roja, si él la ve azul, pues va a ser azul para siempre. Y hasta que él no diga, pues sí era roja. Y en ese momento es cuando ya sí le puedo ayudar. Pero hasta que no hacen ese cambio, lo intento una vez. Porque me gustaría ayudar, ¿no? Como dices tú, el área de influencia me gustaría. Pero cuando ya veo que no puedo influir, digo, mira, se acabó y ya está. Con lo del máster, decías que duraba un año, ¿no? Aprox, sí, bueno, pero se respetan en Semana Santa, agosto, sí. no sé qué. Pero, ¿cuánto hay que dedicarle a este programa semanal, diaria o como sea? Depende mucho de la persona. A mí me gusta decir que fabrico las asignaturas para que se puedan hacer en torno a 10 horas. Hay asignaturas que se hacen en menos, Semanal. asignaturas que se hacen en más. Cada quincena. Porque para cada asignatura dejamos una semana como para que puedas hacer los vídeos, que típicamente lo más probable, el caso más probable es que duren 6, 7, 8 horas cada asignatura. Algunas duran 3 o 4, otras duran 11 o 12, pero bueno, por ahí va. Entonces, eso la primera semana. La segunda semana la dejamos libre para que puedas o practicar lo de la asignatura o ponerlo en marcha o investigar con la bibliografía que te damos o ver materiales extras o practicarlo, no sé, te la dejamos libre como para que tú puedas profundizar. Hay mucha gente que le da una segunda vuelta a los vídeos. No sé, hay diferentes maneras. Si te interesa, te entro en detalle de las diferentes opciones que entramos. Pero básicamente una semana para hacer los contenidos, una semana como para profundizar en ellos y típicamente, no siempre porque depende de agenda de profes y tal, pero en la tercera semana, que tú ya estás con la primera semana de la siguiente asignatura, hacemos el Q&A y el webinario con el profesor para que todo lo que has aprendido estas 2 semanas puedas formular buenas preguntas. Entonces, ¿cuánto te puede llevar? Pues algo entre 0 e infinito. ¿Por qué? Porque hay gente que además me parece bien, ¿eh? Hay gente que dice, pues esta de las 20 asignaturas hay una que no me interesa, no me la hago, o solo me hago los vídeos a por 2. Bueno, pues genial. Típicamente lo que pasa es que cuando hacen eso, luego bajan el ritmo a por 1 y se enganchan porque todas las asignaturas tienen su interés. Pero bueno, entonces hay personas que de repente dicen, pues esta me interesa menos, pues tal. Esta es la que a mí me interesa mucho más. Pues le puedes dedicar hasta infinito, porque como te digo, damos bibliografía curada y recomendada por áreas de interés. A veces damos materiales extras, a veces metemos bonus. Oye, este bonus, esta entrevista extra que le he hecho solo si te interesa este tema con el profe. O sea, luego hay materiales extras y luego es lo que tú tardes en aplicar eso a la vida normal. Nosotros tenemos un principio y decimos, mira, si te has pasado 25, 37 o 52 años sin haber trabajado el tema del dinero, te puedes pasar 9 meses más. Hazte todo el máster, mírate la foto completa, aprende primero de desarrollo personal, de creencias, investiga los frenos que tienes con el dinero, quédate en paz con la energía del dinero, etcétera.
aprende de tus finanzas personales. Nosotros tenemos un modelo de Excel también. Entiende bien qué es el ahorro, el interés compuesto, la inversión, no sé qué, todo esto. Entiende bien el sistema financiero, qué pasa ahí fuera, los circuitos del dinero, qué es un banco, qué es una aseguradora, cómo se mueve el dinero entre ellos, dónde te la van a intentar colar, los sesgos que utilizan para colarte productos. Y por último, entiende las diferentes inversiones, inmuebles, cripto, bolsa, etcétera. Cuando tengas la foto grande, dentro de 8, 9, 10, 12 meses, empiezas tu camino. Y hay gente que nos hace caso y gente que no. Pero el marco que yo les propongo es eso. Digo, si eres joven, tienes tiempo de sobra. Y si eres mayor y te has pasado 57 años sin hacer esto, de verdad, créeme, te puedes pasar 57 años y 9 meses. Acábate la foto y cuando tengas toda la foto, tomas decisiones. ¿Por qué? Porque si no, nos entra el FOMO. Hace la clase de inmuebles. ¿Cómo he podido vivir sin inmuebles hasta ahora? Mañana me compro 22. Hace la clase de bolsa. Pero esto es lo mejor del mundo. La mejor rentabilidad está demostrado que es en bolsa. Me meto en bolsa. Haces la de cripto. Pero esto es 1%. Pero ¿cómo he vivido sin criptos hasta mañana? Hasta hoy. Tengo que entrar mañana. Y entonces es como, espérate, háztelo todo, lo dejas aposentar. De hecho, la clase con la que cerramos el máster es una clase de cierre que es una belleza. Que básicamente es, oye, ¿cuál es tu plan a partir de ahora? Y entonces dedicamos una serie de horas a trazar un plan. Oye, con tu edad, con tus ingresos, con tus expectativas, con lo que estás dispuesto a comprometerte, ¿qué sería razonable para ti hacer? ¿Sabes? No me digas, no, menos de 100 millones de patrimonios de perdedores. No me digas, voy a ahorrar 23 euros al mes. Dime una cosa que se ajuste realmente a tu realidad. Así que el tiempo que le dedica a las personas pues depende básicamente de su intención, de su interés y tal. Pero yo como director del programa, las asignaturas están pensadas para poderse hacer en torno a 10 horas, típicamente un poco menos, más la sesión de preguntas y respuestas. ¿Que te apetece luego el mastermind? Pues súmale otras 3 horas al mes. ¿Que te apetece venir a los Q&As conmigo? Yo hago sesiones de preguntas y respuestas abiertas donde las personas me pueden preguntar, me abro la cámara y me pueden preguntar lo que quieran. Pues súmale otras 4 horas al mes. ¿Que te apetece ir a las sesiones con el coordinador? Pues súmale otra hora y media, 2 horas al mes. Y a partir de ahí pues tienes un menú que te puedes ir configurando tú. Y todo eso está incluido en el precio, o sea, no hay... Todo eso está incluido en el precio. Vale. De hecho, la mayor parte de la gente utiliza todo. Pero hay personas que por la razón que sea dicen, pues esta pieza me la salto. Bueno, ahora dentro de unos días, y bueno, supongo que cuando salga este episodio yo creo que ya estaréis, que es como una formación gratuita, ¿no? En el que darás pinceladas de todo esto. Que por cierto, los que queráis apuntaros, pues tenéis aquí el enlace en la descripción para apuntaros a estas jornadas donde Sergio pues cuenta, no todo, evidentemente, porque no tiene sentido. Cuento todo lo que se puede contar en ese tiempo. Eso es. Entonces, para profundizar necesitas un año y tú creo que son 4 días, ¿no? O 3 o 4 días. Hacemos unas jornadas que son 4 días en las que en 4 vídeos muy amenos, muy tipo entrevista, cuento en el vídeo número 1 cómo funciona la foto grande, cómo está diseñado esto para que tú no puedas avanzar. Hablo de los 4 o 5 enemigos, según qué punto de vista tengas, pero bueno, los enemigos que tienen para avanzar hacia la libertad financiera, que son los impuestos, los intereses, la inflación, los intermediarios y la ignorancia. Explico todo este tema que hemos hablado antes del planeta granja, explico el tema de los porcentajes. El 1% de la población mantiene a sueldo al 4% de la población para que el 5% que estamos despiertos no seamos capaces de despertar al 90%. Explico realmente cuáles son las cuentas y el dinero que gana en promedio una persona en España y en otros países. Veo la foto grande. En un segundo vídeo vemos la foto pequeña, respondemos a la pregunta ¿por qué tú no has tenido libertad financiera hasta el momento? Y damos herramientas concretas. En ese vídeo solamente doy más de 12 herramientas concretas, una de ellas es el Excel, lo explico, pero doy otra serie de herramientas. En un tercer vídeo explico cuáles son los errores que cometemos habitualmente y en un cuarto vídeo explico qué es lo que debería saber una persona para tener libertad financiera, esta foto grande que te hablaba, y en los últimos minutos del vídeo digo, si lo quieres hacer con nosotros, esta es la oferta y arrancamos ahora, y si no lo quieres hacer con nosotros, toda esta información que te has llevado en estos 4 vídeos es para ti, utilízala con sentido común, con conciencia y a mí me hace... Mira, yo hay muchas veces que me cuesta explicar esto. Mucha gente dice, tú haces estos vídeos para vender productos. Y es un sí y es un no. Es verdad que lo vendo en los últimos minutos, pero también es verdad que yo, antes de montar IPP, llevaba 4 años subiendo vídeos a YouTube por el puro placer de divulgar y de democratizar. Eran aquellos tiempos en los que YouTube solo te dejaba subir vídeos de 10 y luego de 15 minutos. De hecho, si alguien tiene ganas de hacer arqueología en YouTube, me podrá ver en vídeos que es entrevista a no sé quién, 1 de 3, entrevista a no sé quién, 2 de 3, entrevista a no sé quién, 3 de 3, a veces hasta 4 de 4, porque te dejaban solo subir 10 minutos. Entonces, cuento todo esto para decir que parte de mi propósito en el planeta Tierra es divulgar toda esta información. Estos 4 vídeos son muy buenos, de verdad. Son buenos, o sea, hay que ir con libreta, hay que apuntar. Es un contenido que he extractado después de yo no sé, de un porrón de años, casi 20 años ya,
con el tema de lo de la libertad financiera, porque yo empecé muy jovencito con todo esto. Y al final, si quieres hacer el máster de libertad financiera con nosotros, lo haces, será el mejor precio posible, porque como todo esto lo hacemos antes de gastar en la publicidad, esto se entiende muy fácil. Si tú me compras antes de que yo haga un desembolso en publicidad, pues para dárselo a la empresa de California de turno, pues te hago a ti un descuento. ¿Que te lo quieres comprar luego? No hay ningún problema, yo hago la inversión publicitaria, la hago feliz, todo en orden, pero entonces el precio sube un poquito. Entonces las personas que hacen esta formación, además, tienen un precio muy bueno si compran al final de la formación. Pero al margen de que compren o no compren, de verdad, son 4 vídeos que es un gusto escucharlos, ni que sea en el coche, cocinando, porque el tema del dinero está oculto. Es que es un... o sea, tú fíjate, muy tabú en España, además. Es muy tabú. Es que tú fíjate la paradoja. El dinero es una herramienta que utilizamos cada día. Y casi nadie ha dedicado tiempo a aprender sobre dinero. El ciudadano medio ha dedicado mucho más tiempo a buscar vuelos baratos en Internet o ha dedicado muchas más horas a buscar información sobre el coche que se va a comprar que a estudiar sobre cosas de libertad financiera. Por muchas razones. Pero una de ellas es, primero, porque no sabe que ni siquiera ese conocimiento existe. Segundo, porque no sabe que ese conocimiento es fácil. Tercero, porque no sabe que toda persona que se lo proponga podría tener libertad financiera. Pero lo más interesante, porque no saben que con un poquito de conocimiento podrían tener un cambio radical en su vida. Y hablo de su vida real, del tiempo que puedes pasar con tus hijos, del tipo de vivienda en la que puedes vivir, del tipo de educación a la que puedes acceder, del tipo de contextos a los que puedes acceder. Porque hasta el más mínimo cambio genera el mayor de los cambios en el futuro. Es la teoría de un grado. Y yo no soy tan mayor, pero tengo la edad suficiente para saber que esto es verdad. Tú dices, salen 2 barcos del mismo puerto. Uno sale con rumbo 90 grados y otro 91 grados. Van pasando los meses tal y acabas en Constantinopla. O sea, es que acabas en otro sitio diferente. De hecho, yo me crucé el Océano Atlántico a vela, me gusta navegar y tú tienes que ir muy pendiente del rumbo porque esto es muy obvio, cualquiera que navegue lo sabe. Pero si te despistas lo más mínimo es que en lugar de acabar en un sitio, acabas en otro que está completamente distanciado. Y digo, estos 4 vídeos podrían ser ese cambio de 1 grado. Tú dices, a mí no me interesa, no voy a estudiar todo ese rollo. Genial, pero míratelos igual porque es un cambio de 1 grado. Y ese cambio de 1 grado en 2 o 3 años, solamente llevar el Excel, que tú tendrás tu modelo, yo tendré el mío, están todos bien, pero solamente tener ese Excel y llevar el control de ingresos y gastos, solamente ese pequeño cambio, yo lo llevo viendo años, genera un cambio enorme en la conciencia que tenemos del uso del dinero. Mucha gente no sabe lo que gasta en vacaciones, lo que gasta en gasolina, lo que gasta en restaurantes, lo que gasta en comida, y mucha gente no sabe lo que ingresa. Esto es dramático. Eso me pasa a mí. Mucha gente no sabe lo que ingresa, porque más o menos dicen, bueno, mi nómina es de 40.000, pero como las nóminas están intencionalmente hechas de manera oscurantista para que nadie sepa cuántos impuestos paga, pues nadie sabe realmente muy bien. Luego te retienen, pero luego en junio del año siguiente pagas una cosa o te devuelven. Tú no sé, casi nadie tiene claridad con eso, muy poca gente. Entonces solamente llevar el Excel y empezar a tener claridad y decir, yo lo que gano es tanto, por lo tanto gano tanto la hora, por lo tanto, esto es uno de los ejercicios que propongo, ¿no? Oye, si tú ganas 20 euros la hora, irte al cine te cuesta 1 hora de trabajo. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Tú tienes que saber que irte al cine es 1 hora de trabajo, irte a un restaurante son 2 horas de trabajo. ¿Tú quieres estar trabajando 3 horas para ir al cine y a un restaurante? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, ahora tienes conciencia. Eso me cambió a mí la vida, ese principio de medir lo que compras o lo que haces en horas tuyas. Eso me cambió totalmente la forma. Yo he visto gente estupefacta en el seminario Vivir con Dinero, hacemos este ejercicio, y he visto a gente durante años estupefacta sabiendo las horas que le cuesta su coche en particular. A mí me gusta mucho chinchar con los coches porque me parece una auténtica a mí me gustan los coches, tengo que decir, pero me parece una auténtica locura el parque móvil que tenemos particularmente en España. Está completamente desproporcionado con el nivel de salarios. ¿Eso por qué es? Porque invertimos muchas horas para comprar 1.500 kilos de chapa obsolescente, ¿no? Que se va a acabar perdiendo valor en un tiempo. Entonces a mí me gusta mucho chinchar por ahí, me gusta mucho chinchar con las vacaciones. ¿Cuánto te costó la casa el año pasado de vacaciones? Tanto. Y tú, entonces hacemos una serie de cálculos y digo, mira, irte de vacaciones el año pasado te costó 42 días laborables, te costó 16 días laborables. Tu coche, a mucha gente el coche le cuesta 1 año o 2 años de trabajo una vez que descuentas impuestos. Es que es muy duro esto, ¿eh? O sea, muchas personas se pasan 1 año o 2 o 3 o 6 meses, que me da igual, se pasan trabajando un montón de tiempo para comprar un coche. Sí, sí. Es que es una cosa que se cuenta y no se cree. Y entonces yo digo, a partir de ahí, tú haz lo que quieras. Muchísima gente ha vendido el coche después de hacerse los 4 vídeos estos que te comparto y después de hacerse el máster de libertad financiera. Mucha gente ha tomado decisiones de cambiarse de casas en las que realmente no podían vivir, de irse a casas en las que realmente sí podían vivir y como no habían hecho las cuentas, no sabían que podían vivir esto ha pasado también, ¿eh?
Sí, porque tú dices, bueno, pues yo como gano esto, creo que puedo vivir en esta casa. Y haces las cuentas y dices, no, tío, tú puedes vivir en una casa un 50% mejor. ¡Wow! Y lo ven claro y dicen, claro, estaba viviendo como un miserable. Me puedo cambiar a una casa mejor. Y al revés, tengo un coche que no me puedo permitir, lo vendo mañana mismo, invierto ese dinero en mi educación, invierto ese dinero en una fuente de ingresos, etcétera. Y esto es lo que pasa cuando aprendes un poquito de dinero. Es un grado, pero en 3 meses o en 3 años acabas en un puerto completamente diferente. Sí, brutal. Para cerrar, quería tocar un tema que, bueno, últimamente estoy bastante en ello, ¿vale? Esto ya para ir cerrando, que es el tema de la IA, que hoy en día, bueno, está todo el mundo hablando de ello, todo el mundo lo está usando, todo el mundo parece que es experto en IA, bueno, por lo menos mi Instagram parece que todo el mundo es experto porque todo el mundo, ya hace un no sé qué, hace no sé cuánto. ¿Tú qué opinas de todo esto de la IA? ¿Cuál es tu opinión, no solo de que todos sabemos que esto ha venido para revolucionar el mundo, pero a largo plazo, ¿cómo crees que puede influir? Y esto es elucubrar por elucubrar. No lo sé, lo que sí que sé es que cada avance tecnológico que hay nos deja a los humanos más en el sitio de demostrar si realmente somos humanos o si no somos humanos. Si tú lo miras, cada avance tecnológico que ha habido lo que hace es liberar horas de trabajo de los seres humanos. Con lo cual los seres humanos, en teoría, salvo que te dé por jugar a la consola o por ver la tele o hacer cosas de estas, pero en teoría te permite dedicarte más horas a hacer cosas propias de humanos. Porque si yo antes tenía que estar 10 horas para hacer una tarea y ahora esa tarea la puedo hacer en 3 o en 5, se me liberan 5 horas ¿para qué? Para que yo pueda experimentar como ser humano en el planeta Tierra. O para que pueda aportar, si decido seguir trabajando 10 horas, el doble de valor de lo que antes aportaba con mi trabajo. Entonces yo creo que la IA, como en su día Internet, como en su día el ferrocarril, como en su día la carreta de caballos, lo que va a permitir es que aquellas personas cuyo valor a la sociedad no esté muy claro, empiecen a ser redundantes. Lo que pasa es que creo que va a ser más rápido que ha pasado en otros momentos de la historia, porque si algo nos ha demostrado la historia es que cada cambio viene con un incremento en la velocidad. ¿No? Siempre se habla del ejemplo de cuántos años tuvieron que pasar para que la radio tuviera 50 millones de usuarios. Pues no sé cuántos. Para que la tele lo tuviera, la mitad. Para que Facebook lo tuviera, la mitad de la mitad de la mitad. O sea, como que cada vez los cambios vienen, o sea, el cambio es más exponencial. Entonces, si el ferrocarril tardó en hacer redundante a un montón de población 20 años, pues la IA lo hará en 2 o lo hará en 5. De todas maneras, dicho esto, siempre sobrevaloramos el cambio que va a traer una tecnología. Esto siempre ha pasado históricamente. O sea, sobrevaloramos el cambio que va a traer en el corto plazo e infravaloramos el que va a traer en el largo plazo. Entonces decimos, dentro de 3 años no habrá fotógrafos ni escritores. Dentro de 3 años seguirá habiendo fotógrafos y escritores. Lo que es posible es que dentro de 20 años el trabajo de fotógrafos y escritores haya cambiado de una manera tan sustancial que no nos la podamos imaginar y que sea como la carreta de caballos es al tren de alta velocidad, como el trabajo actual de fotógrafos y escritores será el trabajo de fotógrafos y escritores de dentro de 20 años. Pero seguirá habiendo fotógrafos y escritores de la misma manera que la gente seguirá desplazándose. Lo que pasa es que no lo harán en carreta, sino que lo hacen en tren de alta velocidad. Entonces, yo no panicaría mucho a corto plazo, pero sí haría una revisión a medio o largo plazo de cómo eso va a cambiar mi sector. Y para mí la pregunta es siempre la misma. Me da igual la IA que la próxima tecnología que venga, que cuando vino Internet, que cuando vino la web 2.0, que cuando vino YouTube, que cuando viene cualquier cosa. Y es, ¿qué puedo hacer yo que sea específicamente de humanos? Dicen que la fábrica del futuro solo tendrá 2 trabajadores, un hombre y un perro. El trabajo del hombre es dar de comer al perro y el trabajo del perro es impedir que el hombre toque el único botón que tiene la máquina. Entonces, es como, en ese contexto del futuro, ¿qué me queda a mí hacer como ser humano? Y esa es una buena pregunta. Pues yo creo que eso es increíble. Cierre, ¿no? Es un buen cierre. Bueno, te voy a hacer la última pregunta que tenemos en el podcast, que le hacemos a todos nuestros invitados, y ya cerramos. Bueno, aquí siempre tenemos una pregunta que es: ¿a quién te gustaría que trajésemos aquí a este podcast que crees que nos puede aportar algo, aparte de lo que nos has aportado tú? ¿A quién me gustaría? Pues cualquiera de los profesores que están en la web de IPP Formación, cualquiera de ellos tienen una buena historia que contarte. Ya tengo alguno fichado. Juan Aro, por ejemplo, le tengo ahí fichado a ver si le convencemos, porque bueno, ya te he dicho que este podcast es muy, muy más de inversión inmobiliaria y Juan Aro sin duda es uno de los
de los top, ¿no? de inversiones. Y bueno, tengo sus libros ahí que me han encantado. Yo aprendí mucho de la mano de Juan y de los cursos. Él fue pionero en España en el año 2015 o así. Yo hice muchos cursos con él y la verdad que era pionero. O sea, era de los pocos cursos que había en aquel entonces de inmobiliaria. Pues Sergio, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. A mí me ha volado la cabeza muchas de las cosas que nos has dicho. Espero que a la gente que nos está viendo también les haya servido y bueno, que empieza ahora el seminario gratuito, que durante esos 4 días vas a aportar mucho valor y si alguien después de todo ese valor no tiene suficiente, pues también en el máster de libertad financiera va a tener mucho más y con los profesores podéis entrar y ver los profesores y cuando veis los profesores, ya os digo yo que te convences solo con ver el currículum de la gente, dices, bueno, es que aquí no hay cualquiera, ¿no? Aquí no entra cualquiera y como dices tú, eso es lo que da valor y que te pueda responder directamente Juan Aro de temas de inmobiliario es... ¿Cuánto vale eso? Claro, claro, es como si estoy montando un e-commerce y tengo a Jeff Bezos ahí que me está respondiendo. Total. Es que te está respondiendo uno de los top y que le tengas ahí a mano para hacerle preguntas, yo creo que es lo más valioso. Así que nada, un placer. Gracias por haber estado aquí. Hasta otro día. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y nos vemos. Adiós.